Ok, no recuerdo, o sea, identifico en términos así de íconos a las fábulas de Hanna-Barbera. Ajá. Pero creo que nunca me apasionó ninguna. O sea, como de sentarse a ver como, uy, ya van a dar los supersónicos, ¿no? Es una queja. Yo veía en Canal 11 mucho rato. Me Ah, gusta sí. mucho la tele. Man. Ok. Sí. Sí. Sí, esas Y ahí fábulas no- que era lo que había. Sí. De otra. No era particularmente bueno, pero... O novelas. Sí. Novelas, o Barney. ¿no? Sí. Era eso. Solo eso. Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, Muñeca Brava. Cuando yo llegué como a 11, 12 años, ma, y pasaron cosas. Cambio, Yo le decía a dolor. una compa, man, como, mae, a mí Natalia Oreiro, man, me cambió la vida. ¿Sí? Yo ¿Sí? creo que man, fue el despertar sexual de mucha Pero gente. man. es que la daban después de Dragon Ball Z. En la trama de Majin Buu. claro, man. O sea, terminaba la trama de Majin Buu ¿Y a qué hora y era entraba Ranma, Muñeca man? Brava. Sí, no me acuerdo. No, Rama tenía que ser antes. Rama, Dragon Ball y... Sí. no, Había sí. ahí como un tándem ahí de, Sí, de y entre animes. Ranma y medio y Natalia Oreiro ya. Ya, sí, man, ya te hacían que ahí. No, pero no era más... Ya ahorita empezamos. Pero no era más sugerente Sailor Moon. Que no, que era técnicamente una fábula a la que uno no podía admitir ver porque era una fábula de nenas. Ajá. Que no lo podía No, en serio. Es que, digamos, en la escuela era como, ay, sí. O sea, Socialmente está sancionado. viendo Candy. ¡Ey! Está viendo Candy. Era así. Sí. Qué bueno Candy Candy. Sí. Yo las veía todas. man. Sí. O sea, Siempre que yo... mi mamá no estaba, podía ver todo el tele que quisiera. Oh, Sí, a mí también. yo veía Candy, pero yo no podía admitirlo. Entonces yo escuchaba a las compañeras hablando y era, a Candy debería quedarse con Anthony. No, es más, es Archie. Pero yo no podía meterme en esa discusión. Esté mordiéndose la lengua. Sí, mano. es como, man, están hablando mal de Candy. Y digo, chaval, así. Hacer un podcast, man, de volver a verlo, man. Sí, Sí, el ya podcast de tenemos Candy un Candy. podcast. Eso sí, Podcast sí. de Candy, man, ¿no? La Podemos hora de hacerlo. vivir De hecho, cosas, hubo un episodio en el que pasamos hablando de Candy Candy. Ay, cierto. No me acuerdo con quién fue. Con Mike. Ay, cierto. Pero Bueno, ahí démosle. ¿Quién saluda? Saludos muchachos, todas las personas que componen el espectro identitario. Bienvenidos a una nueva edición, una edición muy especial de Habemos la Vara, porque parece que estamos combinando los Sí. dos contenidos. Un crossover. Como siempre aquí disfrutando de la compañía de Rubén Perello González. Muchas gracias. Y yo aquí junto a Pablo Montoya, quien se ve varonil, guapo, atractivo, Heteronormado. apelando al público femenino o cualquiera que tenga gustos así. Y tiene que decirse que junto a Raúl Cabrera y Maynor Pérez tuvimos un super show ayer en Cautiva Restaurante. Sí. Gracias a los que llegaron. Sí, muchas gracias, se les quiere. Y bueno, presentamos al invitado. Bueno, preséntese si gusta. Siempre dejamos que los invitados se presenten. Somos ok, pésimos en ok. esto. Buenísimo. Bueno, yo soy David Hernández. Sí, ahorita, pues un poco en el contexto de las elecciones, también soy candidato a la presidencia del partido de la clase trabajadora y aquí estoy muy feliz de hablar un rato de Candy o lo que hablemos. No me tiente. Y también tenemos a alguien que ya ha estado en el canal, que es básicamente el investigador principal de A la Vara. Que todo bien. Ignacio, ya lo Yo conocen. soy Ignacio y pues sí, yo participo mucho en Vea la Vara, escribiendo los guiones con Rubén, con Raúl y Pablo y no quería desaprovechar la oportunidad el día de hoy de participar aquí con invitado tan especial. Le gusta empezar peleas en bodas. Me gusta empezar peleas en Facebook. Bueno, en Facebook sí. Sí, En bodas, sí. En bodas más específico. Yo Sí. tengo dos preguntas concretas. Pero antes Hijo de de puña. eso, Ok. quiero hacer la Sí, nada más. aclaración, porque vean, hemos traído a dos candidatos a presidentes acá, que han sido David y Ariel. No es que por zurdos de mierda nada más los traemos ¿Cómo a que ellos. Invitamos a todo el mundo, solo ellos nos dieron pelota. Es cierto, y hay algunos que nos dijeron que sí, después se quitaron. Ajá. Oh, yo. Sí, entonces sepan, mae, aquí nosotros hubiéramos traído a Fabricio. Claro. Le pregunto que por qué no quiso hacer el TCU conmigo, mae. Pero no, nadie nos dio pelota. Hay Más bien, historias, hay historias. muchas, sí. Más bien, muchas gracias por No, estar a acá, ustedes, a de ustedes. fijo. Yo disfruto mucho con ustedes. la verdad. Entonces, Ya veremos. Ahora No, sí, mentira, sí, era- tírese No, las preguntas. Dos preguntas concretas. No sé si es de su conocimiento o cuál es su nivel de involucramiento. Hace un tiempo que hubo unos memes de Britney Spears con la bandera del PT. ¿Eso salió del partido o de la gente?
¿Le salieron a usted? No, yo lo vi. No sé de dónde salió, pero Britney tiene la camarada Britney tiene la frase famosa, ¿verdad? De You better work, bitch. cuando yo era millonaria, me daban todo y cuando yo necesitaba nunca me dieron nada. Pero ¿cuándo vean, canta eso? No solo. No, fue en una entrevista. Ah, ok. Pero digamos, no solo fue un ícono de nuestra generación y que bueno, y sufrió mucho, también Britney, sí. Dios dio ahí una versión muy crítica del capitalismo que, A ver. que sí, pero sí es eso. O sea, seguramente hay un compita del partido que le gusta mucho. Ok. Me lo vi, me divirtió Sí, mucho. y no es irónico, de verdad. Ah, ok. Le gusta, la defiende, sí. Ok. Oye, bien. Ok. Y mi segunda pregunta era, en discusiones, si hay un tema concreto o un nivel en el que le dicen a usted, por ejemplo, Cuba, ¿sabe qué? Venezuela. Ya se me olvidó cuántas veces me lo han dicho, ya es una cosa. Si se lo dicen hasta uno que no... Sí, Que no milita. imagínese. A la gente le encanta mandarlo en otro país. Sí. No, y yo creo que vamos a ver, yo tengo la salvada de que soy socialista desde hace 19 años. Entonces, de ahí, hablar de socialismo lo he hecho toda mi vida con gente que no es socialista. Y aparte, de ahí, entendiendo de dónde viene la gente, yo creo, muchas veces preocupaciones reales que yo también comparto y que yo entiendo por qué lo ponen, ¿verdad? Pero yo siempre les digo, a mí en Cuba o en Venezuela seguramente me hubieran detenido y estaría ahí, no sé, con mi vida en peligro, ¿verdad? Que eso, que es algo, bueno, que ahí tal vez lo podemos hablar después, pero el socialismo poco tiene que ver para nosotros con lo que sucede en Cuba o lo que sucede en Venezuela y podemos hablar un poco la interpretación que hacemos de socialismo. Como decía un compa, el socialismo es como el amor o la libertad, palabras tan lindas que de ahí cada quien la agarra y le da su interpretación, entonces... Por ahí. Okay. No sé, Ay, Pablito, si le respondo. No, está Sí, muy ok, bien. no, y perfecto. me acabo de acordar de otra pregunta. Es que, digámosle, el PT siempre es como el gran animador de los debates a los que lo invitan. Y tenía, o sea, ¿cómo se prepara uno para un debate de esas características? Porque sí tengo... Es que me recuerda, ¿se acuerdan de los hombres X? Hablando de fábulas que vienen a repreter. Vale, usted trajo la cúspide, lo más maravilloso que le ha pasado Es que a la animación de los 90. Siempre me acuerdo de una frase de Wolverine que era, ok, ustedes me van a ganar, pero me voy a llevar a algunos de ustedes conmigo. Porque es como, ok, no voy a tener mucho tiempo, pero el tiempo que tenga, voy a joder a algunos de ustedes. ¿Cómo se prepara uno para esos debates? Bueno, para empezar, a mí y casi siempre me ha gustado, digamos, el tema de la retórica, de debatir y bueno, que argumentar, y a mí me gusta mucho la filo y bueno, toda esa parte de la lógica me gusta. En los coles en los que estaba, digamos, hemos hecho equipos de debate, cosas por el estilo, digamos, entonces por ahí, pero también tengo de gente maravillosa en el partido, digamos, que hemos preparado, ¿verdad? Hay varias cosas, porque un debate tiene esto jodido que tenés, no sé, creo que en el del tribunal en total fueron... Si me equivoco, 6 minutos en todo el momento, ¿verdad? Entonces son 6 minutos que tenés que aprovechar por un montón de gente que ni sabe quién sos, que en la vida te va a volver a ver, y queríamos dejar claras nuestras diferencias, sobre todo aprovechando que había alguien que ha defendido posiciones tan nefastas como es Fabricio, ¿verdad? Y otra que nos hizo también, pues ya no las defiende tanto las posiciones, pero que bueno, que también las vimos, ¿verdad? Que fue con Claudia. En los otros debates también, después, bueno, cuando nos tocó con Ariel, ¿verdad? Que yo creo fue un debate interesante porque es esta cosa de... Yo creo que todos y todas tienen la estrategia para el debate y se parece un poco a eso, ¿no? Intentar ver por dónde puede ser la estrategia de las personas y uno intentar hacerlo lo mejor posible. Yo, por dicha, a la gente medio le gustó y yo estoy muy, muy... feliz con eso, porque sí es un poco estresante. Ajá. Sí. Si hacer un show de stand-up que No, tiene no, pero, cero importancia. Sí. No, pero, no. ok, pero perdón, dígame, en candidato, en su posición, ¿qué es lo estresante en un debate de esas características? Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos pasaba desde con John y bueno, los otros candidatos que hemos tenido, nosotros tenemos el problema de que llegamos y por un lado criticamos lo que hay y queremos plantear una salida. Entonces, tenés que dejar claras dos cosas muy difíciles en muy poco tiempo, lo más rápido posible. Entonces, para mí, por lo menos, digamos, una cosa que me decía siempre un amigo del partido y que yo le agradezco mucho, es que me decía, mamá, usted no es una figura pública del partido, usted es un vocero del partido. Y eso... para mí es una gran responsabilidad, porque, digamos, contrario a lo que vos vas a escuchar con otros candidatos diciendo, vote por mí, yo resuelvo todo, yo soy hombre de partido, digamos, en el sentido de que yo tengo muchos años de militar, yo sé mis limitaciones y sé
cómo se potencia uno con un equipo militante que ayude. Entonces, llevar la política que se discute, entenderla, poder mediarla con la gente, pues son como muchas variables que para mí por lo menos son estresantes. Pero me pasa igual dando clases, digamos que yo estoy pensando, pucha, a los chamacos les gustará esto, espero que esto lo puedan entender, que puedan hacer esta conexión, pero es porque yo soy así estresado. Okay. Sí. No podría hacer stand-up así como ustedes. Es mucho más fácil. Sí, no sé. Dar gracias. Dar gracias es de las cosas más maravillosas que hace la gente. Son destrezas distintas, diría yo. Ok. No, a mí me llamó la atención que acaba de decir que tenía 19 años de militar o de ser socialista o así. ¿Cómo empezó usted? ¿Cómo ingresó al partido? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Lo adoctrinaron. Sí, ¿cómo empezó el adoctrinamiento? ¿Cuál es una buena edad para empezar a adoctrinar a los niños? No, mira, es que una de las cosas interesantes que hablamos, de hecho, que estamos hablando ahora es, el contexto te afecta mucho, ¿no? Yo salí de un cole que nunca había discusiones así. Mi mamá era es una mujer de Cristo, así muy evangélica. Pero mi mamá era una cosa rara en que el primer poema que me puso a aprenderme fue Nocturno sin Patria de Jorge de Bravo. Entonces yo esa hora de que no haya fronteras y de que la tierra sea de todos como es el aire, ¿verdad? Y todas esas ideas. Y yo no sé por qué en mi casa Cuba era bueno. Mi mamá, yo no sé por qué, siempre era, no, por ahí por lo menos la gente tiene que comer y cosas por el estilo. Pero digamos que nunca hubo, no era gente sindicalista, nada por el estilo. Yo entré a la U en el 2005, a la UCR, y era el contexto del TLC. Y esa vara yo creo que a un montón de gente nos permitió una enseñanza política que era muy difícil tener, es muy difícil tener hoy en día, que era, yo siempre lo cuento, digamos, la primera semana que yo entré a la U, yo tuve en general un taller, fui a 2 videoforos y fui a 3 foros, hablando con economistas especialistas. Entonces vos estás así, que venís del cole, yo la verdad lo más era ahí, leí algunas cosillas con un compa, pero nada muy allá, y de un momento a otro está la gente hablando de, no sé, inversión extranjera directa, tratado de libre comercio, soberanía alimentaria, un montón de cosas que vos nunca habías oído en tu vida, y fue, Mike, ¿qué es esta vara? Entonces el TLC fue muy importante en eso. Y después pasó que mi mejor compa que entró a la U también, tienen grandes problemas en la carrera de tecnologías en salud en ese momento, en 2006. Y el man me dice, vamos a tener una asamblea para ver qué hacemos con la Federación de Estudiantes, que en ese momento la dirigía el partido, que se llamaba el MAS en esa época. Y dice, ¿no quiere ir? Y yo, y sí. Y entonces yo fui, yo entré y habían tomado el edificio de sociales también, porque se había llovido y se había yo caído recuerdo. todo. Sí, que se inundó desde arriba. Se inundó desde arriba. Sí. Y aparte fue muy jodido porque las asociaciones de estudiantes fueron las que se quedaron sin compus y nada. Yo me acuerdo, yo llegué a Socio Básica 1 y veo que está todo el mundo afuera y hay un poco de compas ahí metidos en el anfiteatro de sociales. Y yo estudiaba economía en esa época, entonces teníamos que llevar sociales, sociología, digamos, como un repertorio. Y yo quisiera estar, entonces ahí me metí y ya después conocí a estos compas y me dijeron como, empiezan a discutirlo, y que fue lo que a mí me convenció. Dieron una asamblea de 45 estudiantes más o menos y se ponen aquí qué podemos hacer y empiezan a hacer propuestas, empiezan a discutirlas y deciden tomar el edificio. Toman el edificio, una toma que duró más de un mes, una de las tomas más largas de la UCR, y se logra ganar además. Yo ahí conozco el partido y ahí empecé, digamos, como ya a meterme y muy rápido. Okay. No sé si han visto el video de Blind Melon de la abejita, cuando encuentra las otras abejas, ¿verdad? Sí, yo me sentí así. Yo, mira, estos eran los míos. Y así fue. Las mías. Como que todos, al menos los que fuimos a la UCR, tenemos un momento así, ¿verdad? Como cada generación tiene su toma de facultades y en general, ¿verdad? Hay un momento como así de captación, ¿verdad? Claro. Pero no todo el mundo se queda. Claro. No todo el mundo. Bueno, yo conozco casos de gente que también participó de ese tipo de eventos y hoy en día, pues, ¿verdad? Se olvidaron de eso o trabajan en alguna corporación que les paga lo suficiente como para que se olviden de eso. Pero en su caso, ¿qué fue lo que... el partido, digamos, cuando se incorporó al partido. Claro, yo me incorporé en el 2006 y lo que pasa, digamos, con la militancia, bueno, nosotros somos trotskistas, ¿verdad? El trotskismo es muy interesante porque es muy,
muy nerd, mae. Ya le encanta leer, digamos. Entonces, a mí, yo venía de iglesias evangélicas donde igual, digamos, yo me leí la Biblia 4 veces. Digamos, yo de verdad, a mí me encantaba el esgrima bíblico, buscar versículos, toda esa hora a mí me encantaba. Entonces yo entro acá a la U, digamos, y inmediatamente me pongo a leer y ver, y yo decía, puña, esta vara tiene mucho sentido. Y poco a poco fue, yo creo el partido en ese momento me logró ganar a esta cosa de una militancia para siempre, ¿verdad? De que yo, de verdad, yo lo hablaba con una periodista así más sin gracia, que me decía, ¿por qué lo hacen? Y yo, es que yo no podría, digamos, yo me moriría si no me muero peleando porque las cosas sean mejores. Y yo creo que fue la militancia, digamos, como que eso, todas las semanas vos te reunís, ¿verdad? Un poema de Roque Dalton que dice eso, ¿verdad? Y se vuelve como algo normal, como algo natural. Entonces, para mí, la reunión de equipo semanal es, no sé, igual que ir a recoger a mis hijos, digamos, como que es una cosa que hago siempre y que ya se vuelve una necesidad, así, desde hace mucho. Sí, ya es comunidad. Sí. No, yo sé, Rubén, que está como callado, lo veo. No, estoy escuchando, pero sí tenía preguntas. O sea, Sí tenía. hay una que creo que es pertinente, digamos. Ustedes saben que no van a ganar. Ay, mae. ¿Cómo que no vamos a ganar? Ma, ¿por qué lo tratas? Porque hay alta probabilidad. Que las Ok. probabilidades. No. Yo ya lo he Voy a hecho dejar que fuera de termine. cámaras. Lo he hecho fuera de cámaras. Esta es la remontada, perro. Aquí el Partido de los Trabajadores, mae. Bienvenidos al parteaguas de las Ajá, elecciones eso es, 2026. eso Va a ser histórico Eso es, esto, muy bien, mae. muy Va a bien. salir en libros de historia. No, pero digo, todos los pronósticos dicen, y en general ha sido como muy histórico que están Sí. abajo del margen de error y así. ¿Cuál es la estrategia? O sea, sabiendo eso, ¿cuáles son los objetivos? Ve, una de las cosas que sucede con las elecciones, sobre todo en una democracia como la tica, que es muy sólida, digamos que la gente confía en el tribunal, confía, digamos, en... Bien que mal, la gente son, los políticos son, no sé, corruptos, ladrones, pero en general la gente va a votar, digamos, no sé, vos pensás en otros países, el abstencionismo es un 70%, ahora en Colombia, por ejemplo, así. Entonces, yo creo, o más bien un poco la discusión que hacemos es, en este momento es que la gente está hablando las dos preguntas centrales, es quién gobierna y para qué debería gobernar. Okay. Entonces, el problema es si nosotros no nos metemos a ese debate, y se los digo siempre y seguramente lo veremos otra vez, en cada 4 años son exactamente los mismos problemas, porque son problemas estructurales, digamos, tienen que ver con este momento que vivimos del sistema económico, era un capitalismo ahí neoliberal tardío, digamos, con ciertas características que para nosotros y nosotras es antihumano, eventualmente nos va a destruir y tenemos que combatirlo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Primero, meternos a un debate en que vean, yo les aprecio mucho, les conozco, he visto su contenido, pero seguramente si yo no fuera candidato no estaría aquí. Y un poco la idea ha sido precisamente llevar este debate que no se hacía. Digamos, este año nosotros por primera vez metimos el tema de salud ocupacional, que un montón de gente nunca lo hemos tenido ahora, que es, digamos, ustedes van a una fábrica, a una plantación, a la gente le exigen cuotas mucho más grandes de las que tiene que hacer, usualmente termina lesionándose, termina perjudicando su salud, la despiden y el Estado lo permite. Nosotros llevamos esa discusión a los debates. No existía, digamos, no se estaba dando. En las entrevistas no se estaba dando. Entonces, aparece un momento otro gente de sindicatos de piñeras de toda la vida, digamos, diciendo, mira, yo no me imaginaba jamás que un candidato fuera a decir esto. Entonces, un poco tiene que ver con meternos en el debate nacional. ¿Qué es lo que le importa a la clase trabajadora? Digamos, yo no sé si les ha pasado a ustedes, digamos, pero mucha gente de nuestra edad, digamos, uno de mis mejores amigos, Leguito, luego me decía, mae, yo nunca he tenido un brete con seguro. No, yo toda mi vida he trabajado por servicios profesionales y lo que hay es una decadencia de los derechos laborales en estas épocas que no se está discutiendo. Esto es medio salud y medio todo el mundo decir que educación es una emergencia y ya, y ahí se queda. Y por eso nos metemos a hacerlo. Lo segundo que tiene mucho que ver Rubén, con lo mismo es, para nosotros esto no es una cosa de hoy y creemos que en eso hemos intentado ser muy honestos. Gana Claudia, gana Laura, gana Álvaro, gana inclusive Ariel que ganara, los recortes, la destrucción de derechos laborales continúa. Y entonces lo que ocupamos es organizaciones fuertes y por eso hablamos tanto de no solo construirse para las elecciones, sino construir el partido. Y por eso nosotros y nosotras también hemos invitado a todo el mundo que quiera sumarse a que ponemos esta herramienta al servicio de las luchas de todas las personas, sobre todo trabajadoras, que de ahí que ven el problema. Entonces un poco la estrategia ha sido eso, ¿no? Llevar la discusión política
a la arena de las personas, que nos parece que no es así. Digamos, en las elecciones se discuten los problemas que le interesan al gran empresariado, ¿verdad? Por eso UCAEP, que es la que dicta básicamente lo que se discute. Y lo segundo es intentar la construcción partidaria. Yo creo además... Es una cosa rara porque hasta ahora lo voy como entendiendo mejor. Moraliza mucho, digamos, como cuando la cantidad de gente que me escribe en Instagram y así, gente que dice, yo siempre he dicho que este sistema es un asco, no sé qué, de que vea a alguien diciéndolo ahí, yo creo que también es parte de la estrategia, digamos, que yo no la tenía tan clara y que poco a poco pone ahí, ¿no? Que en Costa Rica existe gente anticapitalista, gente socialista que dice, esta cosa no es normal, no está bien y no debería ser así. No somos mayoría, tener razón, pero no dejarlo ahí. ¿Y quiénes son esas personas? O sea, ¿dónde hace más eco ese sentimiento? Claro. No. Hicieron una lista, sí. Tenés unos nombres ahí. Direcciones. No, yo creo que, digamos, el sentimiento de desesperanza con el sistema, era un amigo mío que es un tipo brillante, Jared. Siempre Jared se llama, es profe de filosofía y me decía siempre, mae, a veces yo decía, era como, mae, estoy como ahuevado y así, y hemos sufrido ahí problemas de todo, ¿verdad? De la cabeza. Y una de las cosas que siempre decíamos es como, bueno, mae, es que el problema es que nos vamos separando y todo el sistema económico es muy interesante porque es político, es ideológico y mucho de lo que hace es irnos separando e irnos alienando, y una de las cosas que sucede, yo he notado, es mucha gente no está conforme con eso, ¿verdad? Hay mucha gente, vos lo decías ahora con las transnacionales, ¿verdad? Yo estaba en un concierto hace poco y estaba ahí sentado tomándome una coca y llegan unos muchachos y me dicen, no, David, yo trabajo igual en internacional, pero es que es horrible lo que nos hacen, no sé qué. Están en todo lado, digamos, la gente, porque esto es lo que pasa, digamos, en un sistema que se nutre de la explotación y la desigualdad, la gente no va a estar feliz. Y esa es la historia de la humanidad. Así empezó hace 5.000 años con el esclavismo, después con el feudalismo, y la gente se organiza y pelea, y obviamente no siempre se gana, y ahí va haciendo. Y yo sí creo nuestro programa ha tenido mucho más pegue, o es mucho más fácil entenderlo, sobre todo con obreros de plantación, que hemos tenido varias visitas, y obreros y obreras de fábrica. Es donde el programa, digamos, ha tenido ahí un pegue mucho más así, mucho también porque lo hemos construido así, pero en realidad en todo lado aparece gente que es como, más hasta ahora no, ¿verdad? Muy interesante la respuesta, porque se refiere mucho a los intereses que está representando, o al menos tratando de representar. Y algo que usted mencionaba con respecto, ¿verdad?, a los otros candidatos, que usted decía, bueno, que quede Claudia, que quede Ariel, inclusive Ariel o Álvaro, ¿verdad? Y yo me preguntaba, bueno, actualmente, en el contexto actual, en las últimas semanas, se ha formado como una especie como de alianza, claro, como de alianza de, entre estos. Estamos en una convención. Sí. Y hay cierto acuerdo, ¿verdad?, en que el que quede, todos vamos a ir con él, ¿verdad? Todos vamos a ir del lado del que quede. Sin embargo, bueno, yo quería más bien eso, saber su opinión con respecto a esa alianza, si representa los intereses, los mismos intereses. Por ejemplo, Claudia y Álvaro con Ariel representan intereses a veces que son distintos, ¿verdad? No sé qué pensaba con respecto a esos nuevo grupo de amiguitos. Claro, sí, pero son Avengers. ¿Por qué esta respuesta es traída de ustedes? Por el obrero y militante sabor de Pizza Cabaza. Qué rico, ¿eh? Pequeño emprendimiento de un trabajador que de sol a sol se parte haciendo pizzas para que usted deje callada a su madre. Explíquele a David. No, le toca a usted. ¿Hoy me toca a mí? Usted siempre es el que... Callado. No, yo digo el moto, usted le hace la intro. Ok. Es que, vea, usted habla, me parece muy tuanis eso, y siempre me cuadra mucho estas personas como su madre, que es como, sí, soy cristiana, pero tengo estas cosas. Ajá. Suena como una mujer admirable, pero vamos a arruinar toda la relación que usted ha tenido con ella. Lamentamos informar. Sí. Es que pizzas Cabaza son pizzas congeladas, Ajá. que usted las mete al horno. Ajá. Y cuando salen, queda mejor que cualquier cosa que haga qué su chulo. mamá. Ya entiendo, ya entiendo. Eso Mi es. mamá va a ser feliz, man. Mi mamá sí. tiene 4 hijos, madre soltera. Esa compa me dice siempre, vamos afuera. No Ve. Sí, vamos, mami. Pégale una llamada a Leo. Sí. No, si tienen veganas, porque sí, la compa es vegana. Ah, Pero ok. lo que le digo, que es una mujer interesante. Bueno, No, sí, creo que esta sí. todas tienen... No, es que si tiene queso ya no es vegana. No, pero no importa. ahí Se me yo olvidó la como, definición. Ok. Yo como la he dicho. Para devolver esto.
Y ahora sí, volviendo a la respuesta a la pregunta de Ignacio, espero que la pregunta, recuerde. Claro, sí, no, la recuerdo. Vieras que es muy interesante porque no es una discusión que pasa aislada, ¿verdad? Digamos, uno tiene la capacidad de hacerle balance a Liberación y tiene la capacidad de hacerle balance al PAC. Liberación, básicamente el partido que ha gobernado desde la Guerra Civil, con particularidades, ¿verdad? Y habría que ver qué es este nuevo Liberación, que yo creo... Álvaro, yo lo conocí antes de que se fuera a estudiar, digamos, cuando estudiaba economía, y de hecho la charla que nos dio fue por qué la inversión extranjera directa es un problema. Digamos que era muy interesante, me acuerdo en el momento, fue súper importante como era a una persona, digamos, de economía hegemónica clásica, hablando de eso. Y el problema que creo yo ahí es cuál es el balance de Liberación y cuál es el proyecto político. La Liberación junto con la Unidad durante toda la década de los 90, la aplicación de los PAEs después de los tratados de libre comercio, ha sido básicamente el neoliberalismo a la tica, ¿verdad? Que ha tenido sus particularidades, pero que básicamente es un proyecto que bueno, yo no sé ustedes qué tanto se meterían con el tema ya específicamente histórico, pero básicamente destrucción de los servicios públicos, ¿verdad? Un proceso privatizador de todo eso y una flexibilización laboral, ¿verdad? Que son las dos cosas, las dos patas, digamos, sobre las que se funda el neoliberalismo, que tiene que ver con la caída de la Unión Soviética y todo el proceso de los 90. Nos parece que Álvaro va a continuar ese proceso. No ha habido ningún cuestionamiento a ninguno de los tratados que se ha puesto y además todo su equipo económico y todo es gente hegemónica, digamos, es neoliberalismo puro y duro. Claudia y el PAC, irónicamente, lo llevaron todavía más allá de Liberación. ¿Verdad? Es una cosa que es interesante porque confunde, ¿no? Yo creo que una de las cosas que con Claudia... A mí me llamó mucho la atención. Hay un librito que hicieron un montón de investigadores de la URA que ponían, es el gobierno más neoliberal que ha tenido Costa Rica. Y un poco lo que planteaban era, bueno, claro, la ley de empleo público, la reforma fiscal. Ley de huelgas. La ley antihuelgas. Liberación no lo hizo. Así es, digamos, que aquí ahora la gente no se acuerda, pero en algún momento viene Figueres, el Coco Figueres, todos contra Figueres. Después tuvimos el Coco Fabricio Alvarado, viene Fabricio Alvarado, todos contra Fabricio Alvarado. Y esto es muy dado en las elecciones, porque las elecciones, en efecto, hizo un momento, volvemos a lo mismo, en que se cuestiona quién gobierna, para qué gobierna. Y con Claudia, el PAC demostró, sobre todo, vean, yo no sé, digamos, si usted recuerda un poco, pero para mí fue particularmente grave cuando permitió que despidieran a la gente. Yo en esa época trabajaba en Sindea, ¿verdad? Los Sindeas, si no lo conocen, digamos, es básicamente gente mayor de 15 años. Mis estudiantes y pura gente breteadora. Digamos, la gente sale de la choza a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, entra al brete a 6, 5 y salen a las 4 y van para el Sindea a clases hasta las 10 de la noche. Como un nocturno. Como un nocturno, exactamente. Yo recuerdo la cantidad de estudiantes. Vea, yo me gastaba, no sé, como 30,000 pesos al mes en rifas. Todo el mundo sin trabajo, la gente completamente desesperada. No sé si se acuerdan que hasta dijeron, no, solo se pueden comprar, creo que eran como 2 cajas de leche. Estaban llenos los supermercados, pues la gente no tenía plata. Y eso fue gracias a que el PAC lo priorizó. Y en el momento tuvimos otros partidos, otros gobiernos, porque alguien diría, ¿no? Como, es que no les quedó de otra. En otros países se hizo políticas más bien de protección a los trabajadores y a las trabajadoras, que el PAC lo hizo todo lo contrario. Además, y esto hay que decirlo también, y va a sonar autorreferencia, pero no queremos que sea así, el PAC nos detuvo gente. Digamos, cuando fueron las manifestaciones, el PAC nos detuvo gente, digamos, cuando fue las manifestaciones contra el préstamo del Banco Mundial, golpearon a 2 de nuestros compañeros, que de hecho fue lo que preguntó Ariel en uno de los debates, brutalmente, digamos, los metieron a la cárcel, destruyeron bloqueos, digamos, golpearon como hubiera golpeado a cualquier otro. A Estela Chinchilla, ¿verdad? Que ustedes la conocerán, ¿verdad? Últimamente fue noticia, ¿verdad? Con esta supuesta amenaza de muerte. A Estela también le hicieron un montaje, digamos, la tuvieron con un proceso judicial en el 2020 gravísimo, fue el PAC. Y tal vez lo más grave es el obrero de Recope, que fue encarcelado, digamos, con acusaciones falsas y que estuvo en la cárcel 6 meses. Vamos a ver, un preso político por cualquier definición. Y fue el PAC, fue el gobierno donde estaba Claudia Dobles. Entonces, lo que le espera a los trabajadores y a las trabajadoras con Liberación y con el PAC, ya tenemos 20 años de estarlo viendo, por lo menos yo así, con mis propios ojitos, desde que me interesa la política. Yo sé que van a ser enemigos, yo sé que nos van a venir a golpear, yo sé que van a venir a ver cómo hacen esas dos cosas, privatizar todos los servicios públicos y que sean de unos cuantos, y destruir los derechos laborales. Y con Frente Amplio... And last but not least. Hay una cosa muy interesante. Y
yo voy a usar precisamente la caracterización que hiciste vos, Rubén. Rubén dijo en un video que yo vi, Frente Amplio ahora se parece más a un neoliberalismo progre. Y yo creo Eso que lo sí. escribió Ignacio. Como Sí, es verdad. Yo no lo dije, pero son De palabras. Nancy Fraser. Una genialidad fue eso que pusiste, porque claro, fue claro. la forma, la mejor caracterización de Frente Amplio. ¿Por qué creo que es importante eso? Yo, no es un secreto, digamos, a mí, yo salí del debate, mucha gente con camisetas de Frente Amplio, cosas así, llegaron a felicitar, así, digamos, o sea, yo a Frente Amplio tengo que conocerlo 20 años, estar con ellos en las calles, en la lucha contra el TLC, en las luchas, en todas las luchas, siempre hay gente de Frente Amplio, siempre, digamos, y eso yo nunca lo voy a poner en cuestionamiento. Ahora bien, hace 4 años, Frente Amplio estaba por cobrar impuestos a las zonas francas y Frente Amplio estaba además por renegociar los tratados de libre comercio. Vos escuchás a Ariel hablando de los dos temas en las últimas cosas, ¿verdad? Y vamos a ver, no fue muy trascendente, pero hace 4 años Chema Villalta se reunió con las zonas francas y no trascendió mucho. Parece que fue que no se pusieron de acuerdo y yo me imagino, no sé cómo fue la reunión, pues no estuve y sé que pasó, pero no sé más que eso, no hubo mucho acuerdo. La última reunión con Zonas Francas, salió Frente Amplio poniendo fotos, ¿verdad? Y aquí estamos y sin miedo y todos juntitos. Ese mismo día a mí me hizo mucha gracia porque yo estaba justo reunido con trabajadores de una fábrica, no vamos a decir, hablando precisamente de los problemas que hay en zona franca para los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que Frente Amplio tiene una base muy amplia, que hay gente muy honesta que de verdad ve muchos problemas en el sistema. Pero me parece que la política que están llevando, sobre todo en estas elecciones, y pasa lo mismo con aborto, y pasa lo mismo, digamos, con otros temas, es la política más a la derecha que yo les he visto. Y que a mí, vamos a ver, ese no es un proceso nuevo. Digamos, vos ves lo que hizo Boric, por ejemplo, en Chile, es exactamente lo mismo. Ahora bien, vos agarrás y te pones, porque la gente te reconoce como un aliado, y aplicar los mismos planes de recortes y la gente sigue enojada, la gente sigue sin creer en el sistema y termina yéndose a la ultraderecha. Eso es lo interesante también, porque así en apariencia, ¿verdad? Pareciera que más bien, estos amiguitos, ¿verdad? Este nuevo grupo que le llaman los Avengers ahora, ¿verdad? Sí, nos trató Juan Carlos. Sí, no, pero ese mejor no. Ese no no, importa, okay, ese no okay, importa está tanto. Él es el Hawkeye. Es que Exacto, pero, ¿verdad? En apariencia, ¿verdad? O lo que percibe a veces, al menos mucha gente en redes, es que se está moviendo más bien a la izquierda. Ahora hay una liberación y es un PAC más a la izquierda. Y pues, en realidad, más bien, bueno, ¿qué opina usted de eso? ¿Nos estamos moviendo, el espectro político se está moviendo a la izquierda o más bien se mueve hacia la derecha? Jamás. No, y de hecho, ese es el problema con, bueno, primero la definición izquierda-derecha, ¿verdad? Que Sí, yo tampoco la... ¿verdad? Es difícil a veces, pero digamos, vos ves los programas económicos, de verdad, digamos, para mí el barómetro es Frente Amplio. Digamos, el programa económico de Frente Amplio hace 4 años era muchísimo más redistributivo de lo que es hoy en día. Digamos, ya ellos no hablan de una reforma fiscal progresiva y lo que dicen no es lo que hay que cobrar impuestos. Que lo mismo que nos decía Liberación, lo mismo que nos decía el PAC. Y por eso uno puede entender, digamos, a Ariel diciendo que él duerme tranquilo si Claudia es presidenta. Yo, lo que puedo decir es, yo jamás, digamos, porque yo ya viví al PAC y yo sé cómo sufrimos en el sindicato. Digamos, yo soy de APSE y de la ANDI. Yo sé, digamos, lo que sufrimos, el miedo precisamente a que nos rebajen el día de hacer cualquier huelga por culpa del PAC. Y que fue un enemigo siempre. Entonces, vamos a ver, para nosotros... Obviamente Rodrigo Chávez es un enemigo de los trabajadores y las trabajadoras. Laura es una enemiga de los trabajadores y las trabajadoras. Pero hay algo que a mí me molesta mucho, me emputa, diría un amigo, que es agarrar y decir, es que la gente es idiota, o la gente no sabe, o la gente es tonta, y por eso va con Laura, ¿verdad? Y para empezar, yo lo siento, digamos, muy feo, porque es esta hora de la gente no tiene derecho a opinar. Pero si vos le pones mucho de lo que logra Rodrigo Chávez y lo que ha logrado en tantos años ha sido denunciar al régimen. Y ha sido, ahora bien... Muy efectivo. Muy efectivo, Sí. porque es lo mismo que hacía Milei con lo de la casta, es lo mismo que hacía Cast con, ¿cómo era que le decía? Se me olvidó ahorita, en Chile, la misma hablada. De esta Trump, el Hasta Drain the Trump, Swamp y todo ese tipo de sí, varas. exactamente. Y entonces, estos tipos son súper perversos porque dicen una verdad que la gente siente además. Digamos, yo acuerdo con Argentina fue... Porque yo estaba con Argentina y yo decía, no puede ser posible. Digamos, Argentina, la cuna del movimiento obrero latinoamericano, va a ganar este infeliz. Y era, no, es que agarraba así trabajadores diciendo, yo no puedo tener un gobierno más del justicialismo, donde las cosas sigan siendo tan terribles como son. Y ese es el problema, porque la idea de que la ultraderecha crece, o más bien la podemos detener votando,
Todos los países de América Latina nos están demostrando el contrario, todos. Lo que pasa es que cuando vos no le entras de frente al sistema económico, las desigualdades continúan. Entonces, intentábamos decirlo en un debate. Usted puede apelar, Frente Amplio, yo creo que más de 300 proyectos de ley, una cosa impresionante lo que hacen los diputados de Frente Amplio. Lo que pasa es, eso para la gente, cómo se ve, cómo se siente, es muy poco. Y yo creo, vamos a ver, no me voy a meter en si es culpa de ellos o no, o lo que piensan o no. Lo que sí es que pensar que yo le puedo poner curitas a este sistema económico, sencillamente no es así. Porque es un sistema económico que se mueve en algo mundial y por eso, el mismo día que Ariel se reunió con las zonas francas, una de las zonas francas más grandes de este país dijo que se va a ir y que va a dejar 900,000 personas desempleadas. 900 personas desempleadas. El mismo día. Entonces, por eso que nosotros decimos como, yo puedo agarrar aquí y defender algo mucho más fácil. Es mucho más fácil agarrar y solo defender como, no, ahí le cobramos los impuestos. Eso no va a cambiarle nada a la gente. Y va a seguir creciendo la ultraderecha. Y yo voy y discuto con trabajadores y con trabajadoras. La gente no va ni con Frente Amplio, ni con el PAC, ni con Liberación. Va con Laura porque va a sacar a todos esos corruptos que los han hecho pobres. Y esa es la sensación que hay. Y por eso nosotros nos intentamos meter a ese debate y decir, nunca defender... Vamos, Laura y Rodrigo son terribles, pero agarrarte a mí, que ahora estos Avengers son los salvadores de la democracia y son los que van a salvar al pueblo costarricense. Vean, lo hemos vivido, ya sabemos lo que fue Liberación, ya sabemos lo que fue el PAC y la política de Frente Amplio. Por lo menos para esta elección se parece muchísimo a esas. Igual, lo bonito con esto, Ignacio, es que para mí, y eso es lo bonito de militar, voy a estar aquí el 2 de febrero. No aquí. Okay. Vamos a seguir. No, bueno, si quieres. Bueno, si yo- quieres. yo- Bienvenido. Ya Yo digo la feliz, primicia. Ya, yo no, feliz, prometo. pero... De hecho, dar live. Que es precisamente quien quede si queda alguno de estos va a ser un problema para los trabajadores y las trabajadoras de este Porque país. sí, se maneja, ¿verdad? Dentro de esta misma, la narrativa, dentro de esta alianza es cualquiera menos Laura. ¿Verdad? Y ahí también se cuelan otros. Bueno, ya hablamos Hay de un Juan mercado. Carlos. Sí, terrible, sí. Y ahí se cuela, por ejemplo, la popularidad que ha crecido y que ya, bueno, no sé qué tanto de José Aguilar, ¿verdad? Que es como el candidato de cualquiera menos Laura. Cualquiera. Perdóname, pero no que, como pregunta, Dale. Chava no quedó desacreditado con el berrinche en el debate. Tuvo una José serie Aguilar. de desacreditaciones, que fue espectacular. Sí. Bueno, eso depende de para quién, ¿verdad? Para algunos puede ser más bien Ese es muy buen punto. como de wow, que cómo lucha por su familia. Sí, ¿verdad? sí. Con sus Bueno, autos eso pienso, blindados. ¿verdad? Sí, exacto. Esto es muy... Es especulativo, ¿verdad? Y con todo el cariño a Ariel, que fue, de nuevo, el único otro candidato que quiso venir acá. Pero yo lo que siento que pasó con el Frente Amplio es que vieron de repente de curules y así la cosa, y de repente fue como seguimos aquí. Me imagino muchos con esta imagen de seguimos aquí ayudando al pueblo, pero tenemos que cambiar el discurso un toque para seguir teniendo estas curules, ma. Y eso es a mí lo que me da miedo, porque es eso de que el poder Para va... traer a los casual gamers. Sí. Vean, para mí el ejemplo, digamos, yo conocí a Frente Amplio, honestamente, así, de verdad fue así. Los debates en los que nos agarrábamos era por Chávez, por Hugo Chávez y por Gaddafi. Esos compas los defendían a muerte y aparte buena, digamos, gente que había leído socialismo del siglo XXI, gente ya muy preparada. Yo siempre voy a respetar a la gente de Frente Amplio, súper preparada. Ay, yo les decía, vea, mae, esos dos son dictaduras y lo que están haciendo es eso. ¿Verdad? Y teníamos esos debates que son debates en la izquierda y de un momento a otro empiezan a renegar de Venezuela. Y yo, pucha, mae, qué loco, yo los conocí haciendo eso. Vea, yo redacté, un amigo redactó y yo volanteé mucho eso, se llamaba ¿Por qué Frente Amplio no es socialista? Ese era nosotros intentando decirle a la gente, vean, estas son las diferencias. Y ahora Ariel, usted le dice socialista y se enoja. Porque, y él lo ha dicho, yo soy socialdemócrata. Cuando pasó lo del 2018 con Nicaragua, que nosotros inmediatamente dijimos, ¿verdad? Ortega es un dictador, está persiguiendo, está matando a su pueblo. Fue meses después, hubo gente de Frente Amplio en Nicaragua. Digamos, vamos a ver, las diferencias políticas yo creo que son centrales. Pero yo te puedo asegurar que yo defiendo lo mismo hoy que defendí hace 19 años. Exactamente igual. Va a cambiar el nombre de la persona, pero digamos, los principios que hay detrás iguales. Y el problema, yo creo que un poco Rubén lo dice. Cuando usted tiene la presión de que su organización es grande, tiene votos, tiene diputados, quiere mantenerlos o necesita aumentarlos. ese dinero, porque
No sé si ustedes recuerdan, un momento en que Frente Amplio bajó mucho la cantidad de diputados. Sí. Y coincidió con que entraron al gobierno del PAC. Se fueron, por dicha. Pero, digamos, es una cosa... Yo recuerdo, digamos, estábamos justo discutiendo, ¿verdad? Y redactando en ese momento un documento que era... Usted no puede jamás meterse en un gobierno del PAC. Digamos, esa gente va a ser terrible para los trabajadores y las trabajadoras. Y es una de las cosas que yo, de verdad, digamos, creo que cada quien hace política como prefiere. Creo que lo de ponerse más potables les puede significar votos, pero creo que también puede significar que de ahí, ¿hasta qué punto vos haces más potable tu discurso? Que ya no hay diferencia. Y que eso es lo que, digamos, yo de verdad, digamos, a mí, además salir me cae bien. Digamos, de verdad, todas las veces que lo he visto, hemos hablado y ha sido, y aparte nos gusta el anime igual y todo, digamos, a mí me cae muy bien. Lo que yo creo es que yo no había visto nunca a Frente Amplio defendiendo posiciones tan a la derecha como en esta elección. Nunca lo había visto. Y no sé, digamos, la última ya para callarme y ya dejarlos, vean, en el último debate, cuando se le pregunta sobre el Tratado de Libre Comercio, fue creo que 4 días después de que ICE asesinó y acribilló a una persona. Digamos, ¿Cuál de todas? ¿Cuál de La todas? más Bueno, reciente. claro, digamos que esa fue... Que hasta eso, ¿verdad? Cuando es una blanca, ahí sí, ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta. Pero bueno, más allá de eso, yo te digo, más, si hubiera sido ese momento para mí, ¿verdad? Ahora que hablamos de los debates, había que hablar de un imperio en decadencia que no le importa la vida del resto de países, ni siquiera la de sus propios conciudadanos. Y que en cualquier momento, y que ese tipo de política con esas personas tiene que ser cuestionada. No podemos solo... Porque además... Ellos lo han hecho, ¿verdad? Es que es lo terrible. Sí, sí, no, y ahí, bueno, ese tema en particular, hablemos un poco de eso. Ese es muy interesante porque, bueno, está hablando, ¿verdad? Ahorita de varios elementos y esto de las redadas de ICE. Bueno, el año pasado, en febrero, entraron a Costa Rica 200 personas, entraron encadenadas de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Del Congo, de Afganistán, de Turquía, de China, algunos perseguidos políticos, de talibanes, de grupos armados, ¿verdad? Terrible. Y entraron aquí encadenados a ser detenidos y encarcelados y estar bajo la custodia de la policía de migración, ¿verdad? Bueno, todo esto forma parte de una industria que va de la mano con la industria de las prisiones en Estados Unidos, ¿verdad? Porque la industria de las prisiones son los mismos que encuentran rentabilidad en la detención de migrantes en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí, casualmente, en estas elecciones, hay varios candidatos que se han vuelto repetidores de esta, digamos, de esta teoría, ¿verdad? O de esta forma de ver la migración como un problema de seguridad, ¿verdad? ¿Qué propuestas tienen ustedes para contradecir esto, verdad? Porque es terrible, no solo por mencionar a Natalia Díaz, que es como la más notable abanderada de la xenofobia en Costa Rica actualmente, ¿verdad? ¿Cómo le cuadra la xenofobia a esa muchacha? Sí, le cuadra. Es casi que su único, ahorita, es su único, bueno, si pienso yo, ¿verdad? Es su único salvavidas. Actualmente eso es lo que la mantiene flotando en las encuestas y todo, porque sí es algo que es terrible, está mal, pero es una solución fácil, claro. Es una reducción, ¿verdad? Entonces usted es atractivo, claro. Es atractivo y no solo en la política y todos en Costa Rica, bueno, Costa Rica es una sociedad sumamente xenofóbica, ¿verdad? Particularmente con los nicaragüenses. Entonces yo quería ver qué opina usted particularmente en esta coyuntura sobre ese tema. No, excelente, porque sí, digamos, toda la política gringa, ¿verdad? Y creo que lo de Venezuela fue muy interesante también cuando sucedió, ¿verdad? Porque, vamos a ver, el asesinato de esta señora Good, y la extradición, digamos, el secuestro de Maduro, yo creo que coinciden es un poco que vos decís, ¿verdad? Y que hay un documento muy interesante de la estrategia de seguridad, ¿verdad? Que hacen los gringos, que salen en noviembre, creo. Es público, digamos, lo pueden ver. Y ahí dice, ¿verdad? Nosotros vamos a preocuparnos. Doctrina Monroe, pero es Dunroe, doctor. Ay, Dios. Es así. No, el compa está reivindicando lo peor que puede. Digamos, muy similar a la política de Natalia Díaz, que yo creo...
Un señor, un profesor mío... A esa sí la conoce Natalia, ¿no? A Natalia, no, la vi ahí, no la saludé mucho, la verdad. Ok. Bueno, a Natalia yo sí le debo que fue el primer video de nosotros que logró como vistas, bueno, fue precisamente una respuesta a Natalia. Entonces, en algún momento le agradeceremos. No, y que fue muy interesante porque yo creo que vos tenés toda la razón de que hay muchísima xenofobia, ella se agarra de eso, y también hay mucha reacción anti la xenofobia, ¿verdad? Y yo creo que eso, ¿verdad? A mí, sé que hay que reconocer cosas, digamos, por ejemplo, doña Ana Virginia, yo creo que las veces que tuvo que debatir con Natalia, me parece que lo hizo muy bien. Nosotros creemos y nosotras creemos que es eso que vos decís, digamos, agarrarse lo peor para no ver las situaciones que hay. Un profesor mío de la U, es que me lo topé en el debate, me decía, vea, estamos ahorita en el mundo en 1927. Para quienes no les interesa mucho la historia, es justo después de la Primera Guerra Mundial, hay crisis económica en todo lado, está ahí en medio de la Se reconstrucción. viene. Sí. Hay gripe española. Y empieza, ahí está gripe española, y poco a poco empiezan a crecer los discursos. Vamos a ver, cuando el sistema es incapaz de asegurarle a la gente vivienda digna, trabajo digno, salud, educación, básicamente hay que buscar responsables. Y en estas épocas, en una situación así, fue que creció precisamente el fascismo, la ultraderecha en Europa, ¿no? Y era una reacción así. Era culpar, porque no solo eran los judíos, era culpar a los gitanos, era culpar a los homosexuales, era culpar a quien fuera que esa sociedad culturalmente culpaba. Y en Estados Unidos también, las leyes Jim Crow. Eso es exactamente lo mismo que pasó en Estados Unidos. Por eso es algo que no se nos puede olvidar. Digamos, en Estados Unidos, yo creo que es Capitán América, me parece, nace precisamente por una persona dibujando un judío después de que hubo una manifestación nazi en Nueva York, ¿verdad? Digamos, como ese es el proceso. Digamos, aquí tuvimos a Costa Rica Libre, digamos, como, vamos a ver, el fascismo no es un proceso nuevo y el fascismo es hijo de un sistema y en esto, digamos, es más de historia económica, digamos, pero una de las cosas que hace nuestro sistema económico, el capitalismo, es que si vos necesitas pagar poco para que la gente, para aumentar tu tasa de ganancia, pero a la vez ocupas que esa misma gente compre tu producción, es un sistema que es insostenible y va a tener crisis, ¿verdad? Por eso los economistas hegemónicos neoliberales, ¿verdad?, siempre están viendo el PIB, porque hay que ver qué está pasando con la producción. En los momentos de crisis es donde aparecen soluciones, por ejemplo, como el fascismo. Digamos, el fascismo es básicamente agarrar y pasarse la ley por donde se puede, pasarse cualquier tipo de civilización y agarrar y decir, esta cosa es un tema centralmente geopolítico, de defensa de recursos. Y Estados Unidos invadió Venezuela muchísimo. Volvemos a lo mismo, digamos, yo, no sé, tengo 19 años de estar denunciando la dictadura de Maduro. Y nosotros fuimos los primeros en condenar ese ataque. Porque Antes de que fuera cool. Antes de que fuera cool, nosotros... No, y no es cool, ¿verdad? Y eso fue... Hubo candidatos así, ¿verdad? Con la bandera así. Y porque es lo fácil, agarrar y decir... No. Ese no fue un mensaje solo para Venezuela. Fue un mensaje para todo el mundo. Sí. Fue un mensaje para todo. Y sobre todo para los latinoamericanos. Y me pasó en el chat del cole, que me quedé casi solo hablando. Y era así como yo. Vean, compas, el problema es que esto, obviamente vamos a ver, si alguien no quiere a Maduro, soy yo. El problema es que a Maduro había que quitarlo de otra forma. Porque lo que se está metiendo se nos están metiendo a decirnos esto es lo que va a pasar. Y esas mismas políticas entonces migratorias, vos agarrás y eso se traslada, ¿verdad? Y tenés a Trump metiéndose directamente en las elecciones de Honduras, directamente en las elecciones legislativas de Argentina. Y aquí creo que no han sentido que sea necesario, pero sienten que si lo tienen que hacer, lo van a hacer. Probablemente. ¿Verdad? Y como lo han hecho siempre. Sí. Que eso ha estado ahí siempre. Entonces, nosotros, ¿cómo lo contrarrestamos? Intentando explicar quiénes son los verdaderos culpables, ¿verdad? Y eso centralmente tiene que ver con un proceso económico donde hay élites que básicamente se enriquecen con el trabajo de un montón de personas y que lo fácil para agarrar y echar la culpa de los problemas de salud y de vivienda es a las personas migrantes, y que en los hechos lo que hay es de no explicar nada porque los problemas van a continuar, y que crezcan este tipo de movimientos y que no parece que sea muy halagüeño el futuro, y por eso por eso somos tan necios, ¿verdad? Organícese. Creo que Natalia Díaz creo que es en un debate o en un video de esto, ¿verdad? Maquillándose o algo así. TikTok. Sí, un TikTok le dice a Ariel. Get ready with me to be xenophobic. Exacto. Exactamente. En un video de esos creo que le dice a Ariel o a alguien que pague de su bolsillo lo que cuesta la caja, ¿verdad? Y yo pensaba, bueno, yo lo haría, yo lo pago de mi bolsillo el día que ella vaya a cortar caña, a ser empleada doméstica, a ir a construir, ¿verdad? Porque esos son los sectores que
que se favorecen económicamente de esto. No, y que la xenofobia, disculpa que te interrumpa, la xenofobia es de clase social, ¿verdad? Natalia no está hablando paja de los gringos, está hablando precisamente De los expats. Exacto, de la migración que viene aquí, digamos, en la que ella se siente, por encima que en realidad es gente trabajadora, que aparte a mí, digamos, es un tema que me gusta mucho, digamos, mi tesis fue xenofobia, digamos, yo de verdad yo soy interesa especialista muchísimo. en migración, tengo Ajá. ahora hay como un startup ahí, se llama Justicia Migrante y asisto a personas migrantes, principalmente en temas laborales, ¿verdad? Entonces, sí. No, qué dicha, porque precisamente eso es lo que hay que hacer. Digamos, como mi primer brete fue con dos señoras nicaragüenses que fueron a mí las que me enseñaron a picar tomate, a cortar lechuga. Y fueron ellas, digamos, de verdad. Yo vi donde les pagaban la mitad solo por ser nicaragüenses. Era una cosa ¿En tan serio? cochina. No, sí, pero yo era en la U. De hecho, se No. llamaba la quevapería. No sé si Ajá. si alguien fue a comer ahí alguna vez. Ok. Yo estaba en cajas y picaba y así y todo. Esas pobres señoras entraban 1 hora antes que yo, salían después y les pagaban menos solo por eso. Pero el mae quería que el dueño, quería que el cajero fuera un tico. Por eso fue que me contrataron. Claro, porque era la cara. Porque era la cara. Y atrás, digamos... a No costa se de imaginaba quién estaba. eso. Y yo, ¿qué es esto? No, y fue... Man, es como una cosa de villano así de Charles Dickens. Una cosa así como caricaturesca. Es ya. que eso es lo jodido Sí, con sí. la realidad. Ya se nos va quedando corto. Así, las cosas que hace Trump, de verdad, ya ni los villanos de James Bond. Es una cosa así, de verdad. Como ya se nos va quedando corto. Sí, lo único que no hacen es lo de... Sí, no, y es eso que todavía no amanece y es el momento de los monstruos, ¿verdad? Y hay que pelearlo, digamos. Yo por eso estamos en esto, digamos. Y vamos a ver, y esa cosa de vayas para Venezuela, vayas para Cuba, el insulto así es muy a menudo. Pero vieras que a mí me sorprende la cantidad de gente que apoya, digamos, y que apoya así desde que lo ve. Es muy interesante. Sí. Bueno, ¿cómo lo ve usted? Es que no sé... Una pregunta que no sé ni plantear. Pero, a ver, digámosle mérito. No es el término correcto, pero digámosle, ¿qué tanto del mérito, digámosle, como para atraer votantes? Digámosle, gente que elige gobernantes que van a trabajar en contra de los intereses de la gente que los eligió. ¿Qué tanto de eso tiene que ver con el vocabulario o el ahorro de palabras? Es que, digámosle, Es una buena teoría. No, de comunicación pregunto. política, claro. No, es que, ok, había un chavalo, me acuerdo de todo siempre parcialmente, un chavalo ruso hablando de, digámosle, como interacción en redes. Entonces, digámosle, discursos de odio es más fácil que se extiendan porque son emotivos y utilizan mucho menos palabras. Claro. Dígame, ¿cómo explicar? Problemas complejos toman mucho tiempo y muchas palabras de 4 sílabas. Claro. Es más fácil decir, ¿sabe cuál es el problema? Esta minoría. Exacto. Y eso es más fácil de entender. Sí. Hay un elemento también ahí muy interesante. Hay un libro que se llama El pobre de derecha, de un profesor brasileño ahí, Jesse Souza. Saludos. Plantea, saludos. Saludiños. Gran fan de Habemos. Sí, no, bueno, es muy interesante porque él plantea básicamente que la raíz de esto, y es un tema que me interesa también, como la sociología de las emociones y así, plantea que la raíz de eso es la vergüenza de ser pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas ayudas, bueno, particularmente en Brasil hay muchas ayudas sociales, inclusive el gobierno de Lula había habilitado una tarjeta, ¿verdad? Que usted podía, le daban saldo para usted poder canjear por alimento y demás. El derecho a la salud en Brasil. Esto tiene un complejo de salud donde usted va y lo atienden, todo es gratuito, la salud de primera, se rompen patentes inclusive, ¿verdad? Farmacéuticas. Y el problema con eso es que se llegan a percibir como ayudas y a nadie le gusta que le ayuden, es una vergüenza para usted, ¿verdad? Entonces casi que el libro se trata más o menos de cómo reconstruir ese discurso no son ayudas, son logros, ¿verdad? Hemos luchado para esto y hemos llegado ahí, pero yo creo que en este país la cultura es mucho de, por ejemplo, ayer estaba en un restaurante, ¿verdad? Y vi mucha gente, vi una familia en particular que se levantó y se fue y dejó casi que medio plato ahí. Y yo, pero ¿por qué no?
no lo guardan y se lo no piden la caja, ¿verdad? Yo ya casi iba a pedir, me da una caja, pero para esa mesa. Yo no perdono, perro. Yo no perdono, man. Y yo no sé si era la situación esa, ¿verdad? Tal vez puede ser que no les haya gustado el platillo, no sé. Pero yo pensé en ese momento como, bueno, sí, se vio como una manifestación de algo que sí pasa. ¿Y usted cree que yo no tengo plata para al vecino mío, que es un rajón o así? ¿Usted cree que yo no tengo plata para ese carro? ¿Verdad? Eso aquí es, yo creo que es una de las formas de pensar que más daño, ¿verdad?, le ha hecho a la gente en Costa Rica. Y bueno, no sé, creo que tiene que haber alguna forma de luchar contra esa vergüenza, de la reivindicación, ¿verdad?, de esas luchas. Y yo creo que por eso es que es tan valioso la participación de... De hecho, a mí, Sí, puedo, que todo eso, la vergüenza de ser pobre, y eso me recuerda a algo que me dijo un profesor en 5º grado de la escuela. Más francés, César Mogel, que llega, no sé por qué nos dice eso a chamacos de 5º grado, pero el mae llega un día y nos dice, mae, ¿usted sabe cuál es el insulto que más duele en Costa Rica? Nosotros, ¿cuál? Y empieza, mae, Todo el mundo mal parido. hijo de puta no es, carepicha no es, esos más bien son Son los más queridos, pero no los que más duelen. Sí, sí. Malparido es un toque más, pero igual no es. El mae dice, no, el insulto que más duele es muerto de hambre. Ah, sí. No, y es cierto, man, muerto de hambre. Sí, usted ve que alguien lo tira, es perro. Sí, ya esos de golpes. Esos Ajá, golpes. y es esa vara de, mae, me dijo que no tengo ni para la dignidad de comer. Sí, ¿Qué es eso? es una Mae, qué vergüenza terrible. ser ¿Quién fue pobre. la que le dijo eso? Yale Beraín o algo así. Fue la que dio muerta de hambre a otra, ¿verdad? Una cosa así. ¿Quién? Ay, espere. Sí, uno de esos- ¿Cómo se llamaba chismes, ese Yo me puedo programa de acordar de chismes eso. que había? Yo me puedo acordar de ¿Cómo eso. se llamaba? De boca en boca. No, era proto de boca en boca. Sí, Eran los tiempos del TLC. previo. Era una de las Traslapa las canales. luchas Ah, sociales en con el un programa. bloqueo, digamos, cuando gente me ha contado, no les dan un bloqueo, ese es el insulto que te dicen, ¿verdad? Para intentar que sea lo más ofensivo posible, muertos de hambre, vagos también es el otro, que me parece que van un poco por ahí, ¿verdad? Yo siempre, a mí me da risa, siempre en cualquier cosa que he dicho, o he cuestionado la cantidad de horas que se trabaja y cómo la gente no tiene tiempo para vivir, me ponen vago. Solo que quieres no trabajar. Déjate explotar. Y me da mucha risa porque yo pienso, fue puña. Bueno, me gustaría conocer a esta persona que trabaja 24 horas al día. Pero Keylor Navas lo conoce. ustedes. Qué golazo, Montoya. Ay, ay, Sí, ay. bueno, ese- Le todo desestimaron ese la Pablo- causa, por sí, cierto. Sí, sí. ¿Cómo es que dicen los gringos? Allegedly. Sí, 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 Hay que sí, meterle esa sí. barba para que no te problemas Absolutamente. legales. Y un breve Exactamente. paréntesis, porque cuando lo informan, y es que es un asunto de explotación laboral, pero es una información que están publicando en la sección de deportes. Pero entonces decía, o sea, en lugar de decir, Dios mío, en lugar de decir condición de esclavitud o esclavo, pusieron como condición como laboral irregular, una cosa así. Ajá. Y uno, "Ma, ¿pero qué? Ese man está en video. Todos los eufemismos Sí, que sí, se sí. ponen. Pero ese man está en video diciendo, no estamos trabajando con las reglas de Francia. Estamos usando mis reglas. Está en video diciendo eso. Eso En es como offside decir laboral. dama de compañía. Sí, man. Qué terrible. Qué indignación. Ya, eso es todo. Gracias. No, yo creo que y es muy importante porque, vamos a ver, a mí me gusta mucho, bueno, a vos que te interesa también, hay toda esta cosa, digamos, de cuál es el imaginario social, ¿verdad? Decía un filósofo Castoriadis que decía, bueno, las sociedades dan una realidad, ¿no? Y cultural, que no es la verdad, pero es la que nos permite entender, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era pequeño la vara de clase media. Todos somos clase media, Sí, ¿verdad? terrible, Usted puede terrible. estar... Ajá. Pero yo no soy pobre, pero yo no me muero de hambre. Tengo por lo menos un plato de comida. Era clase media. Yo creo que eso ha ido mutando. Y creo que ha ido mutando algo todavía más peligroso. No en el sentido porque yo lo entiendo, que tiene que ver con el tema del emprendedurismo. Ah, sí, ¿verdad? sí, Que, claro. vamos a ver, nosotros Claro. y nosotras cometíamos mucho el error, porque ya esta es nuestra cuarta, perdón, en que siempre hablamos de empresarios. Y poco a poco lo que logró hacer el gran empresariado de este país fue convencer a todo el mundo de que es empresario. Ajá. ¿Verdad? Yo me acuerdo, antes, digamos, lo que hoy se le podría llamar un pequeño empresario, digamos, antes le decíamos vendedor ambulante, digamos, porque era alguien que andaba vendiendo, ¿no? Y en Costa Rica, la mitad de las microempresas son chanceros, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que hay una batalla ideológica, decía Lenin, que está y que Y Fabricio también. Y Fabricio. Tienen eso en común. Tienen eso en común. Es el verdadero leninismo. No le va a cuadrar a Fabricio. ¿Qué está haciendo Esa usted comparación. aquí? ¿Quién No, abrió la puerta? Que es precisamente eso, digamos, con qué te identificas, ¿verdad? Y yo creo que ellos lograron una cosa que, vamos a ver, yo más allá de desvalorar a alguien que se considera empresario, que yo creo que tiene todo el derecho a hacerlo, yo sí creo que hay que hacer una diferencia en el empresariado. Ahora, Costa Rica tiene más de 300,000 empresas, pero solo 2,000 tienen más de 200 empleados. El resto, digamos, la inmensa mayoría tienen si acaso 5 empleados y muchísimas son usted mismo. Digamos, vamos a ver, usted en una micro, pequeña o mediana empresa tiene mucho más en común con un trabajador o una trabajadora que con los grandes empresarios de este país, ¿verdad? Que a mí me vacilaban con esto, que siempre hablo de la de la FIFCO, ¿verdad? Que es esta tipa de Heineken, que es la 4ª generación heredado de la Heineken, digamos, es realeza que existe todavía hoy en día. Entonces, yo creo que es importante, vamos a ver, si yo aquí hablara de los términos que uno leía en el siglo XIX, no sé, burguesía, proletariado, no se entiende. Y yo creo que una cosa que hay que combatir es precisamente eso, porque es una especie de... Es feo, ¿no? Porque es que vos te odias también, ¿no? Que a mí me pasaba con esa vara, digamos, como mi psicóloga me decía, ¿verdad? Que uno de los mecanismos que uno utiliza cuando es pequeño para poder lidiar con, no sé, opresión o cosa que viva, es burlarse usted también, ¿verdad? Burlarse de uno mismo, que al final es un auto-odio y no verlo. Y lo peor es que entonces forja la explotación. Entonces, el problema con la explotación es que usted es un vago, no que de verdad alguien está enriqueciéndose de que usted está perdiendo su vida, su tiempo, la relación con sus hijos, va a estar metido en empresas y al final es cómo se interpreta la realidad. Por eso nosotros, yo creo que ahí es un tema cultural, ¿no? Y que la gente lo entienda. Por eso nosotros decimos, va a sonar muy raro lo que voy a decir. Nosotros somos el mejor aliado de los pequeños y medianos empresarios, porque quien los destruye, y ahí me ayudó mucho a estudiar economía, es la competencia. ¿Verdad? Cuando vos en economía estudias los costos marginales, lo que le cuesta hoy a FIFCO hacer una cerveza, como nada, es muy, muy poquito, porque son dueños del mercado. Si vos y yo hacemos una cervecería y queremos competirles, bueno, supongo que ustedes conocerán, yo conozco gente que ha intentado emprendimientos de cerveza. Es carísimo, porque la primera birra es durísima de hacer, es carísima de hacerla. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema el tema de la competencia existe en Adam Smith. El capitalismo no funciona con una competencia. Entre vos más tenés, más fácil es destruir la competencia. Y así se hizo millonario Jeff Bezos, así se hizo millonario este tipo, Elon Musk, que tiene mucho que ver con poder utilizar, es jugar póker. Yo tengo muchas fichas yo puedo agarrar bluffs y ir sacando a la gente de la mesa, facilito. Y eso es un poco algo que cuesta a veces explicarlo, pero yo creo que entre más rápido lo entendamos es mejor, porque además lo que parece es que nos vamos moviendo hacia ese tipo de economía. A mí me sorprendió más, yo estaba ayer, eso fue el sábado, estábamos en una fábrica de alimentos y yo estaba hablando con un trabajador y me decía el mae, no, es que aquí nos subcontratan. Entonces, ya las empresas no contratan trabajadores, contratan a alguien y le dice, vea, ahí, digamos, una cosa de comida, ¿verdad? Entonces, no sé si, yo es que no sabía nada de esto. Esos silos, ¿verdad? Donde tienen los granos, vaciar una de esas varas, ¿ustedes se han preguntado cómo se hace? No. Yo nunca en la vida. Y el mamá me dice, claro, si usted solo abre, la vara se sale de un lado y el silo se va. Y le cae encima lo que sea y se pierde todo. Entonces, bajarlo, usted tiene que irlo desarmando, como ir desarmando algo soldado. Es durísimo de hacer. Entonces, esos cabrones lo que hacen es que le pagan a alguien y le dicen, vea, yo le doy 2 millones de pesos porque me baje eso. Entonces, este tipo se busca a los muchachos que lo puedan hacer. Que lo hagan por 100,000. Entonces, este compa me decía, un salario mínimo en Costa Rica son 375,000. Él me decía, ahí yo me gano aquí 150. Digamos, eso está pasando y eso va a acabar más a eso. Y por eso la gente como nosotros, que queremos acabar con la explotación, tenemos que meter eso entre lo que hablamos, lo que decimos y cómo lo explicamos. Porque vos tenés toda la razón. Ellos han ganado esa batalla ideológica y la gente se siente empresaria y se siente más cercana del gran empresariado que del trabajador o la trabajadora explotada. Y lo que intentamos es explicar que no es así, ¿verdad? Sí, tiene que haber como una especie de resignificación de la palabra pulseador. Exacto. Bueno, yo voy a empezar ya mi carrera de marketing político. Podría ser el partido de la clase pulseadora. Esa está bonita, bien, esa me gusta. Sí, esa me gusta. Yo he vivido un poco todas esas varas. Yo hago contenido en YouTube. Entonces, y en OnlyFans también. Sí, ahí búsquenlo.
pero solo lecturas y cosas Ajá, así. ¿verdad? exactamente. Sí, sí. Lecturas eróticas. La gente piensa que OnlyFans es solo... Ah, bueno, eróticas. No, yo según yo defendiendo. ¿no? Es muy famoso en Noruega. Sí. Mae, no, pero trabajar para YouTube como creador de contenido es bien jodido porque es cuando uno ve de una gente que tiene un monopolio gigantesco, mae, y usted empieza a generar plata y es como, mae, el programa de partnership y le dicen todas esas varas y al mismo tiempo uno ve cómo controlan, mae, y ahí no hay sindicato que valga ni nada que valga, o sea, estas son ¿Cómo controla quién? YouTube a todos los creadores de contenido. Ah, ok. Sí, que es lo que te pone, lo que te sugiere. Más es que Ajá. la misma hora es con Instagram. Yo sigo una mae en TikTok, y la mae estaba poniendo, digamos, que desde que ella empezó a hablar de Trump, las vistas se le han venido a una décima parte. A una décima parte, mae. Así, Claro. y que para ellas es comer, digamos, ¿verdad? Que es algo que uno, ¿verdad? Y por eso yo creo que es una cosa que tenemos que pensar. Y por eso yo les decía ahora de mi compa Lego, que esta es la realidad laboral de la gente. Digamos, ya inclusive ideas como tener un contrato ya se van perdiendo, ¿verdad? Y vos, esa hora que vos decís, es exactamente, digamos, nosotros vacilamos esa hora y va a llegar donde los profes van a contratar a una empresa de profesores y usted agradezca que le den brete así. Ajá. Y ese es el proceso en el que vamos. Pero ya ni siquiera solo en el Estado que están privatizando, es dentro de las mismas empresas hacen estos procesos básicamente de ahí para que haya más explotación. Así es, digamos, no es de otra vez. En marxismo sería aumentar la tasa de ganancia. Es eso. Sí, ¿quién, por ejemplo, son uno de los principales promotores de esto que usted llamaba cambio, ¿verdad? Un cambio en la economía, un cambio en la forma, ¿verdad? De cómo plantear inclusive el trabajo. Uber, por ejemplo, Claro. aquí en Costa Rica. Hay que decir, por ejemplo, qué porcentaje de principalmente hombres, ¿verdad? De edad productiva en Costa Rica hacen Uber, ¿verdad? ¿Cuántos hogares realmente mantiene Uber? Y cómo eso funciona inclusive para un chantaje, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si se extienden realmente? Porque ya hay jurisprudencia que favorece a las personas trabajadoras para reclamar sus garantías contra Uber, contra Didi, contra InDriver, que ese es el más furries. Pero también hay, ¿verdad? También pueden. En InDriver uno no se aburre. Exacto. Huele el Logan, mae. Interesantísimo, InDriver. Sí, pero, ¿verdad? ¿Cómo hacer para extender, ¿verdad?, estas garantías? Bueno, inmediatamente genera una reacción de estas empresas de no, entonces me voy a ir. Claro. ¿Verdad? Me voy a ir. Me imagino que usted también ha tenido tal vez algún acercamiento con este sector. ¿Qué propuestas tiene para enfrentar este problema de la economía de plataforma? Claro. Nosotros lo hemos hablado también con personas de plataforma precisamente porque, vamos a ver, hay una relación laboral ahí, ¿verdad? Y eso es lo primero que hay que poner, ¿verdad? Ellos utilizan esta palabra que a mí me emputa también. Hablando de palabras. Es el tema de colaborador. Ajá, el partner. ¿Verdad? Es mi compita. Ajá. Aquí, ¿verdad? Y es como, usted ve la tarifa de servicio, por ejemplo, en comidas, la tarifa de servicio y lo que se lleva el conductor es ridículo. Es una tercera parte. Es terrible lo que les hacen. Creo que es un 40% lo que toma Uber. 40%. Sí. No, es una cosa. Es brutal. Rascándose la panza ahí en una casa en Bahamas. Sí, nada más es una aplicación y ya. Es que, y es eso, digamos, como... Entonces, la primera propuesta tiene que ver con el reconocimiento de que es una relación laboral, ¿verdad? Que esa ha sido la lucha que, por ejemplo, dieron, le dicen el delivery, le dicen el sindicato delivery en Argentina, digamos que aquí lo implementó, digamos, fue un poco más legal, digamos, porque fue un reclamo, ¿verdad? Que fue con el tema de una persona que desconectaron y que logró demostrar que había una relación laboral. Pero lo que queremos es que se reconozca como una relación laboral donde mínimo se empiece con el reconocimiento de todos los derechos que están en la legislación costarricense. Esa es la primera pelea. Digamos, con varias personas de Uber hemos hablado y en todo lo que podemos ayudar con el tema sindical, digamos, igual que lo hemos hecho, por ejemplo, con Estela, que también nosotros fuimos los que dimos inmediatamente ayuda legal, digamos, porque tenemos compañeros abogados, hemos intentado en ese proceso, digamos, también. Ahora bien, y aquí vamos a lo de siempre, eso se limita al tema de fuerza, ¿verdad? Eso pasa con las huelgas y pasa con lo que sea. Se gana en lo que usted tiene fuerza para ganarlo. Y por eso le decimos también a la gente de Uber, digamos, aquí hay un problema, una empresa que hace eso que ustedes decían, por nada se lleva lo que un trabajador, porque es todavía más feo que solo el trabajador y su tiempo, ¿verdad? Es más el carro, es lo que sea que le pase en la calle. Es una cosa tan vulnerable, digamos, ser chofer de Uber,
que eso, digamos, nosotros proponemos que tiene que verse como una relación laboral y que se tienen que asumir entonces todas las responsabilidades laborales y que eso no le signifique bajar la ganancia a los trabajadores, porque al final, Ignacio, y eso tiene mucho que ver con un poco el debate que nosotros ponemos. Una empresa genera riqueza siempre, siempre. ¿Cuánto se reparte esa riqueza? Ha ido cambiando. Pero si vos agarras las cifras de eso, le llaman de tasa de ganancia, digamos, y eso no soy yo, digamos, han sido economistas muy cargas, digamos, que han logrado determinar eso, pues agarras es que más o menos anda por casi un 40% de tasa de ganancia que se lleva una empresa. Entonces, ¿cuánto se reparte esa riqueza? Es un poco el debate que hay que poner. Y entonces a nosotros nos pasó, a mí me lo había contado un señor de la Dos Pinos, más esa gente tenía media hora de almuerzo. Y una de las cosas que peleó el sindicato es tener 35 minutos. ¿Verdad? 5 minutillos más. 5 minutos más. Más a lo que dijo la empresa. Esos 5 minutos son 100 millones de colones. ¡Ay, Entonces, qué descaro! eso fue lo que dijo Mae. Okay. Y entonces ellos fueron como, no importa, digamos, queremos ese descanso. Y entonces la empresa tuvo que cederlo. Entonces, para mí fue muy revelador porque fue, más 5 minutos para esta gente les está generando 100 millones de pesos. Sí. Así. Pero además de eso, es la cantidad de riqueza que generan los trabajadores, lo que les significa esos 5 minutos, que para esa pobre gente es que puede ir al baño, y que no está, y que con los trabajadores de delivery es todavía peor, porque la tasa de explotación es muchísimo más. Esa gente no tiene que encargarse de nada de salud ocupacional, nada, y tiene que ver. Por eso, vean, eso que hacíamos del siglo que era de 1927, esta ahora es todavía peor, es casi decimonónica, es del siglo XIX. Así, exacto, es así, no hay jornada laboral, no hay salario mínimo. Los derechos más básicos, más fundamentales, que costaron 200 años de lucha, hoy en día no se reconocen. Yo había leído la palabra tecnofeudalismo. Claro, Yanis Varoufakis. Sí. Y es todo un debate, digamos, inclusive nosotros, ya más a lo interno, y eso, yo creo que es un debate, digamos, que a gente a la que le interesa, que obviamente yo les tomo en cuenta con eso, es un debate hacia dónde vamos, ¿verdad? Por muchos años hablamos del neoliberalismo y que tenía que ver con la privatización y así. Estamos en algo nuevo, digamos, hay algo que está cambiando y que tiene que ver, digamos, ya no solo con una flexibilización de los derechos laborales, sino es casi la eliminación, ¿verdad? Y que eso nos lleva al siglo XIX. Y el siglo XIX, les recomiendo leer un poquillo. No fue bonito. No fue bonito para nadie. ¿Se acuerdan del siglo XIX? Volvió. Claro, y por eso, como en el siglo XIX fue heroicamente la lucha por las 8 horas, aquí estamos, digamos, dando esa pelea. Tal vez ahorita, yo también lo creo, digamos, no somos el partido con, no sé si lo vieron. A mí es que también me dio orgullo, pero el cuadrito de gasto de los partidos, no sé si lo vieron. Nosotros tenemos eso sí. Bueno. Somos el único partido, ni siquiera Marquito, que buena nota, Marco, que lo conocí en los debates, él tiene $1 millón de pesos gastado. Nosotros, todo lo donamos, todo es así, digamos, digamos, mi gasolina, yo la dono, digamos, y así vamos sacando, digamos, un compa regaló, va a volantear y de ahí va y él saca el volante y lo pone y es así, digamos, y así fueron los primeros sindicatos, así fueron los primeros partidos obreros y se parece cada vez más porque esto es así, eso es lo triste, nos vamos pareciendo cada vez más. Sí. Esto ya lo hemos hecho. De hecho, creo que fue en el video en el que hablamos de su participación en el debate. Alguien puso, ya veo quién les paga. Y yo, hay algo que yo sí tenía duda, que quería como que explicara. Yo sé que nos quedan solo 5 minutos, pero ¿sabes qué, Raúl? Los obreros acá nos sublevamos. ¿Sabes cuánta plata son esos 5 minutos? Nada. Para Raúl. El tema que para mucha gente lo ve como ese coco dentro del Partido de los Trabajadores, que es lo de la expropiación de empresas. Y hasta se volvió me expropiese. No sé si usted lo ha visto. Sí, ya me expropiaron el celular y no sé qué es eso. Porque si hay mucha gente que dice, eso es ¿cómo lo van a hacer con el arbitraje internacional y todas esas varas? Me gustaría escucharlo. Claro. Digamos, un poco la discusión de... En 5 minutos o menos. 5 minutos. Estoy bromeando. No. Digamos, para empezar, tal vez, ¿por qué planteamos eso? ¿Verdad? Tiene que ver cuáles son las alternativas económicas que hay. ¿Verdad? Ya seriamente, si a usted le interesa economía, ¿qué se puede hacer? Hay una gran desigualdad creciendo en el país desde hace más de 40 años. Digamos, no es ningún secreto. Gini crece siempre, la capacidad adquisitiva baja, digamos, eso es normal. ¿Qué propuestas hay? ¿Verdad? Entonces siempre usted puede cobrar más impuestos. Por mucho tiempo nosotros eso era lo que más defendíamos, ¿no? Cobrar más impuestos y intentar redistribuir eso. El problema que tiene es que pasa un poco lo que pasa ahorita, no sé si ustedes vieron que empezó la campaña e Intel, ¿verdad? Que siempre fue el caballito de batalla de la inversión extranjera directa, cerró una parte y son 700 personas que se quedaron sin trabajo.
Y se van porque tienen costos más bajos en otro lugar. Uno de los problemas que tiene la inversión extranjera directa, ¿verdad? Que de hecho Alvarito ahí me enseñó, es precisamente lo que llaman el costo de suela, ¿no? ¿Cuánto te cuesta irte de ese país? Entonces, cuando vos cobras impuestos, el costo de suela es mayor. Y entonces, perdón, es mayor el costo de producción, entonces el costo de suela es menor, entonces vos te puedes ir. Entonces, si yo solo cobro así, nos podemos ir. Lo segundo tiene que ver con exigirle a las empresas. Y ahí es a donde la correlación es cada vez peor. Porque los trabajadores y las trabajadoras en este país, por más de 30 años, se les ha metido en la cabeza que los sindicatos son básicamente Satanás y que defender sus derechos es un problema porque se les va a ir. Muertos de hambre. Exacto, muertos de hambre. Entonces, ¿qué fue lo que discutimos y hemos discutido siempre? El problema con la riqueza es cómo se reparte. ¿Sí? Y eso lo hemos dicho siempre. Nosotros hacemos una gran diferencia, que tal vez con eso el chiste del celular, voy a intentar arruinarlo ahí. Existe una cosa que se llama los medios de producción, que es lo que se ocupa para producir. La fábrica, la maquinaria, la materia prima. Y está la propiedad individual. La propiedad individual es su celular, su carro, su casa, lo que sea. Nosotros y nosotras nunca, jamás, nunca el marxismo nunca ha planteado tocar la propiedad individual de las personas. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eso es pura propaganda anticomunista. Si quieren lean el manifiesto comunista, ahí está clarito. Ahora bien, con los medios de producción la cosa es diferente. ¿Por qué decimos esto? Que tiene mucho que ver con el tema de la propiedad. De fondo yo creo, Rubén, lo que genera mucha roncha es atentar contra la propiedad privada, ¿no? ¿Verdad? Que se hablaría de decir, no, eso es de alguien, ¿verdad? El caso es más que las expropiaciones, si yo lo tomo como quitarle la propiedad privada a alguien, la viven los trabajadores y las trabajadoras siempre. Vea, a mí me da, de verdad, me deprime como nada ir a hacer fila al banco. ¿Ustedes han visto las pantallas en el banco? Todos los remates de casas. Sí. A mi familia le remataron la casa también, digamos, y precisamente por falta de trabajo, porque no hay, digamos, vamos a ver, las expropiaciones existen ya. Lo que pasa es que usted se queda sin trabajo, no puede pagar la cosa y se la quitan. Digamos, a usted ya le quitan el celular. No se lo quito yo, no se lo quita ningún socialista. No pague el carro un mes para que vea. No pague el carro un mes. A ver si le reconocen todo lo que pagó antes, ¿verdad? Entonces, todo eso, lo que nosotros decimos es, ya eso está. Ya la gente, su propiedad, inclusive ni siquiera su propiedad de medios de producción que no la tiene, su propia propiedad individual la puede perder en cualquier momento. ¿Por qué? Básicamente por deudas y cosas por el estilo, que usted pierde el trabajo, que no tiene lo que ocupa. Nosotros planteamos y un poco lo planteamos ahí es, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hay? ¿Verdad? Y aquí, a mí lo que me gusta es que no es algo loco. Una de las cosas que sucede, digamos, hemos hablado mucho hoy de Argentina, pero en Argentina es muy normal, hay más de 300 empresas, digamos, gestionadas por los trabajadores. Y eso tiene que ver con algo muy particular. En Argentina se vio la crisis después de los 2000, un montón de empresas iban a cerrar o empezaron a despedir gente, los trabajadores dijeron, no nos vamos a ir. Nosotros somos los que hemos puesto a funcionar esta fábrica y vamos a decidir en asamblea sobre qué se va a hacer. Y en esto, por eso somos tan diferentes, por ejemplo, a las expropiaciones del chavismo. El chavismo era el famoso ese expropias, que decía Chávez. Era una Hugo cosa, Chávez, no Hugo Chávez. Chávez. Lo que hizo fue la bulo. Sí, hay que especificar ahora. Sí. Hay que especificar. Lo que hizo fue esta burocracia de millonarios que son los que ahora se están repartiendo el país, que fue exactamente lo mismo que pasó cuando cayó la Unión Soviética, que por eso yo les decía ahora, nosotros somos trotskistas. A los trotskistas son una área rarísima porque no los quiere ni la derecha ni la izquierda así estalinista, nunca nos han querido, porque nosotros somos los que decimos tiene que haber democracia. Con el tema de las expropiaciones nosotros lo planteamos para empresas transnacionales de gente que centralmente no tiene nada que ver acá. Nadie le va a expropiar a la señora la tortillería ni nada por el estilo. Eso es para las personas, es su trabajo y tenemos muchísimo más en común esos empresarios con trabajadores y trabajadoras que estamos hablando de estos magnates. Vamos a ver. Vean por ejemplo, Flip Comag. El sueldo del ¿cómo se llama? CEO. Eso? Exactamente, CEO, no sé cómo se llamará, gerente general, no es que no es ni gerente, bueno, algo así. Bueno, el mandamás ahí. El mandamás. Sí, sí. El último dato que hemos encontrado era 25 millones de pesos. 25 millones de pesos al mes. Yo no sé ni cómo se los gasta, pero bueno. Nosotros estamos diciendo quién le firmó ese cheque a ese mae, que es la gente que se lleva la riqueza. Que si vos agarras y ves ya los datos concretos, mae, en este país más o menos, digamos, la producción fuerte, grande de las empresas grandes anda por 50 billones de colones al año. Es un montón de plata. Si nosotros le aplicamos lo que sucede, por ejemplo, en otras empresas, más o menos anda por un 30%. Son más o menos unos 15, 16 billones que se van en riqueza y que se las lleva el dueño
no estamos diciendo el gerente, no estoy diciendo yo el zapazo ese que no lo deja usted tranquilo en la hora del café. Ese es un trabajador más como usted, y dígaselo. Usted es un trabajador como yo, que en cualquier momento lo dejan, aunque se gane, no sé, 2 millones de pesos al mes, igual en cualquier momento lo dejan en la calle y pierde la choza y pierde el carro. Nosotros en todo lo que planteamos es, esas grandes empresas deberían producir para el país. Ahora bien, vos tenés toda la razón, hay todo un tema ahí internacional, sobre todo con Zona Franca y todo eso, que están protegidos. Lo que creemos con eso, y tiene que ver con todos los temas, es un tema de fuerza. ¿En qué sentido? Yo nunca voy a proponer, vamos a ver, aparte ni me interesaría. Yo podría tener una idea de cómo se vería un colegio autogestionado. Yo sé, digamos, mis compañeros trabajadores y trabajadoras, profes, son gente maravillosa, esa gente tiene una idea perfecta, digamos, pero se hace en asamblea. Lo que proponemos es, no es que sea yo ni nadie del partido, es que sean los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas los que decidan bajo asamblea cómo se produce, para qué se produce y cuándo se produce. En ningún momento lo hemos planteado como una cosa de nosotros, porque creemos que eso es muy peligroso, porque nadie tiene la verdad, y por eso nosotros siempre hemos dicho, y siempre lo vamos a insistir, a la par de cualquier expropiación tiene que haber democracia. Si no hay democracia, como pasó en Venezuela, usted lo que tiene es una burocracia que se hace millonaria a costa de la riqueza de la gente. Y eso es un poco lo que hemos intentado plantear. Yo te soy muy honesto, yo desearía poder defender algo más fácil. Por supuesto, porque, vamos a ver, Natalia, yo aquí lo que hace Frente Amplio, no, vamos a cobrar los impuestos que no se cobran. Y es como, dime, tenemos, no sé, 80 años de que no se cobran los impuestos, por algo será. Y tiene que ver con otras cosas que se tienen que cambiar. Por eso nosotros defendemos algo que es duro de defender, que es difícil de defender, pero que intentamos explicar lo más posible es, esa riqueza la generan trabajadores y trabajadoras. Nosotros no creemos que la riqueza la genera el empresariado, y eso es muy sencillo. Piensa en una fábrica solo con el dueño y piensa en otra fábrica solo con los trabajadores. Una va a producir y la otra no. El tema es quién se va a dejar las ganancias. Y lo segundo, digamos, que la gente suele decir, pero es que esa persona se lo ganó con su esfuerzo. Vea, hay dos cosas. Nadie trabaja más que los que ganan peor. Digamos, eso es así. Digamos, en un colegio, la persona que llega primero y se va de último es la conserje, y es la que peor gana de toda la gente en el colegio. Pero además, lo que los datos nos dicen es que no es así. Los billonarios del mundo, menores de 30 años, todos heredaron su fortuna. Entonces es muy fácil. Usted quiere ser millonario, nazca en una familia millonaria. Así de sencillo es. Voy ahí. Error suyo por nacer en Curry. Pero yo siempre lo contaba como un chistazo en el cole, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de desigualdad y cosas por el estilo. Y vos agarrás y ves a Milei diciendo exactamente eso. Es decir, si usted nació así, tiene que ver cómo mejora su situación. Pero eso es un villano de Disney. Es que eso es lo que pasa. Digamos, Es el meme. No, pero es el meme, es el de tuvieron que pensar en eso antes de nacer, en la miseria. Eso es exactamente eso. Y por eso, vamos a ver, el proceso, y eso ya tiene que ver con raíces más históricas y cosas que yo supongo que da pereza ahorita verlo, pero el nivel de acumulación de riqueza que estamos viviendo en estas épocas es inaudito en la historia de la humanidad. Nunca habíamos tenido tanta concentración de la riqueza. Desde la pandemia para acá, la concentración de la riqueza es una cosa brutal. Y es cómo atacas eso. Y aquí yo puedo hablar, pues no voy a decir paja, pero uno puede decir cosas que sabe o que no van a funcionar o que no van a atacar de frente al sistema. Por eso nosotros intentamos ser honestos. Ay, que yo voy a ir a hacerlo solito, no. Eso tiene que ver con procesos que tienen que ver con los trabajadores y las trabajadoras organizándose y planteándose lo que yo creo sí debería pasar, un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Oye, qué excelente, porque sí, digamos, si usted piensa, bueno, ahora que hay tanto esta, ¿verdad?, también narrativa que se maneja de, no, es que van a abrir las puertas a una dictadura, van a abrir las puertas al autoritarismo. Bueno, la mayoría de adultos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en un ambiente que ya es autoritario, que ya es una dictadura, que no es democrático, ¿verdad?, que es el trabajo, que es la oficina, ¿verdad? Entonces, por lo que entiendo, ¿verdad? Incluso. No, terrible. Eso es, inclusive, como en los tiempos de verdad, de la Edad Media, que el rey se despertaba de mal humor y hoy le cortaba la cabeza a alguien y a ver qué hace, y todo el mundo, uy, no, ¿verdad? Ya vivimos ahí, ¿verdad? Para la gente que está tan preocupada, ¿verdad? Y que dice, no, y otros candidatos que dicen, no, los vamos a salvar de la dictadura, ¿verdad? Por lo que entiendo, es más bien traer la democracia al mundo laboral, ¿verdad? Traer la democracia al mundo laboral, que las decisiones de cuánto se va a invertir en esto, de cuánto se va a pagar de aguinaldo, de cuánto va a ser el pago de los socios, ¿verdad? De los que tienen de los accionistas. Eso se tiene que decidir entre todos, entre los que trabajan, no entre un grupito ahí de la junta directiva, que es como normalmente funciona, ¿verdad?
Y bueno, ese es el comentario a eso que usted decía. No sé cuánto tiempo hay más, pero yo quería también hacerle otra pregunta. ¿Qué dice usted, Raúl? Ya tomamos este medio de producción. Eso está tomado. Vamos a usar el estos día de últimos hoy. 100 millones de colones. Otro tema que es muy relevante, que a la gente le preocupa mucho, la seguridad. ¿Verdad? Hay muchos asesinatos actualmente en niveles de violencia que son, bueno, inauditos para la gente que tenía el concepto de que Costa Rica es un país país de paz. pacífico, tranquilo, Pura vida, mae. ¿verdad? Sí, exacto, pura vida, es como el trademark, ¿verdad? Que yo más bien, por lo general, yo cuando uso pura vida, lo uso en tono irónico. Ya. Como, pura vida. Más bien ok. así. Sassy. Exactamente. Son sassiness. Pura vida pillín. Sí, modo pillín, exacto. Pero bueno, ¿qué propone usted? Y ahí siento una contradicción. Siento una contradicción decime, claro. que me gustaría ver cómo la resuelve usted, porque yo pienso que el tema de la seguridad está íntimamente relacionado con el tema, bueno, del narcotráfico, ¿verdad? Que trae sus formas de violencia, que al fin y al cabo es como un liberalismo desatado, un liberalismo caníbal desatado. destajo. Exactamente. El capitalismo más honesto. Correcto, ¿verdad? Que el narcotráfico, ¿verdad? La lucha contra el narcotráfico o la guerra contra el narcotráfico contrastada con más bien la legalización o la regularización o ¿verdad? El uso que se le da a ciertos recursos públicos de salud, ¿verdad? Dedicados a las personas que tienen problemas con las drogas. También otro asunto que va de la mano con la seguridad es las deudas que tienen las personas con estos grupos criminales, ¿verdad? De gota a gota. ¿Cuál es el abordaje que ustedes dan? Porque esa es la contradicción que yo veo. Por un lado, yo diría como no, más bien hay que legalizarlas, hay que hacer algún tipo de leyes para regularizar esta situación. Y por otro lado, no, hay que perseguir a los narcotraficantes, que inclusive el Frente Amplio votó a favor de la megacárcel, ¿verdad? Que vamos a ver cuánto hay que apostar y hay que hacer la quiniela, porque estamos haciendo una quiniela de las elecciones. ¿Cuál va a ser el primero en caer en la megacárcel? ¿Cuál de los políticos? ¿Cuál de los políticos? No, esperemos que no. ¿Quién la va a estrenar? ¿Quién de aquí la va a estrenar? Un montón de compas. Huevón, ¿te acordás? Sí, es como Qué llegar, loco. ¿verdad? Sí, es como una reunión. Más sí, qué bien, Ignacio. Sí, tenés toda la razón. Digamos, uno no puede entender el problema de inseguridad hoy en día sin entender la decadencia del sistema económico. Digamos, como eso claramente está ahí. Y yo creo que hay ahí, yo le agregaría lo que vos decís, es que el narcotráfico ha crecido, pero no solo ha crecido en un tema material, digamos, de que hay, no sé, grupos más fuertes operando, sino también en un tema político, y es la influencia del narcotráfico. Por eso, el centro de nuestra propuesta para atacar el narcotráfico tiene que ver con atacar a los grandes empresarios del narcotráfico, que es al final donde vos lo haces. Digamos, el carajillo que está menudeando ahí mota en cualquier lado, hay que preguntarle su historia de vida y hay que ver lo que es. Digamos, sí, exacto, ¿no? vamos a preguntarle. A ver. Hay que preguntar y ver precisamente, digamos, lo que viven. Y esto es muy jodido porque es eso, ¿no? Es como lo fácil se agarra, sí, métanlos a todos y que se pudran. Y en los hechos lo que hay es un montón de gente que ha vivido la mayor desinversión que ha habido en temas sociales, la mayor cantidad de destrucción de los derechos laborales. A mí me pasó, yo trabajé en un colegio, igual le daba clases a adultos, y una estudiante me decía, vea, bueno, ella vendía por ahí, ¿verdad? Y a mí me habían dicho, no, quédese callado. Y yo así, ¿verdad? No, esto hay que verlo, no sé qué. Ya después hablando con ella, me decía, vea, yo trabajaba en la fábrica y ganaba la mitad de lo que gano con esto. Yo tengo 4 chiquitos y yo tengo que ver cómo sobrevivo. Y eso es algo que es difícil entenderlo y que yo tampoco voy a ponerme a justificarlo, pero por lo menos sí explica esa contradicción que vos decís. Yo creo que la única forma en la que uno puede atacar verdaderamente el narcotráfico es con un sistema económico que le asegure a la inmensa mayoría de la gente educación, salud y empleo de calidad. Si vos no tenés eso, sencillamente todo esto crece. Ahora bien, hoy en día, ¿qué se puede hacer? Porque agarran, una amiga me decía, codísima, muy bonito, pero igual ahí me van a matar esperando el bus. Y ahí es donde nosotros creemos que hay que atacar
estos grandes empresarios del narcotráfico, y por eso otra de las cosas que nos ha costado defender, no ha costado defender, pero que no le gusta a mucha gente es el tema del secreto bancario. El secreto bancario era que es un tema que y es un derecho como muchos otros de los millonarios. Cualquiera puede ver mi orden patronal y ahí sabe cuánto gano. Los que de verdad manejan, y ahí la cosa se complica más, ¿verdad? Cuando ves casos como el de Celso Gamboa o casos por el estilo, donde el narcotráfico está metido, pero no ayer, desde hace muchísimo tiempo, el gran narcotráfico en esferas políticas. Y por eso creemos, nosotros somos el único partido que dice no debería existir la inmunidad, que es otra de las cosas, digamos, que nos han dicho, como, eso es populismo, no sé qué. No es que lo pensamos de verdad. Digamos, nosotros... Vamos a ver, yo no se lo dije a Fabricio, pero yo se lo quería decir. A un profesor lo acusan de lo que a él lo acusaron, inmediatamente usted lo inhabilitan. Pues usted no puede estar... Lo denuncian penalmente. Inmediatamente usted lo inhabilitan, lo sacan del colegio porque usted es una amenaza hasta que se demuestre lo contrario. Y eso yo creo, digamos, los mayas tenían eso, ¿verdad? Las penas para los servidores públicos eran el doble. Porque usted tiene mucho poder. Mucho más fácil, ¿verdad? Entonces... Una de las cosas que nos parece es hay que atacar el narcotráfico de arriba. Eso tiene que ver mucho con agilizar los procesos para perseguir a los narcos, pero no al narcomenudeo necesariamente, sino a los que están arriba de eso. Porque vos lo decías muy bien. Desde que empezó la guerra contra las drogas a finales de los 90s, a principios de los 90s, dice consume más drogas y muere más gente por narcotráfico que nunca. Entonces, no ha funcionado. Lo segundo tiene que ver con una fuerte inversión pública. Digamos que en eso coincidimos, yo creo, por ejemplo, con Frente Amplio. No en lo de la megacárcel, ¿verdad? Que nos parece de lo peor que se les puede achacar que hicieron. No sé cuántos fueron, no sé si lo votaron todos. Solo uno, me parece que fue Jonathan. Sí, me parece. ¿En serio? Él también estuvo acá. Sí, bueno. ¿Qué pasó a Jonathan? Johnny. Preguntarle a Jonathan qué pasó, por qué votó esa megacárcel. Pero yo sí creo también, y esto es otra cosa, digamos, que nos ha tocado verlo. Vamos a ver, la policía en Costa Rica, sobre todo cuando uno se va a regiones o barrios, suele... Bueno, una gente me decía, aquí se ponen a hacer requisas a las 6 de la mañana cuando la gente está agarrando el bus. No, Entonces, hombre. no hay un solo mae que venda que va a estar aquí a las 6 de la mañana. Aquí lo que está la gente que se está preparando para ir al bus. Pero si es así, digamos, como para que ahí está. Y tal vez alguien ande, lo que sea. Y es donde lo que vos decías, que yo tampoco lo quiero dejar de lado. Para nosotros el tema del consumo de drogas tiene que ser una decisión, primero, personal, en la que usted esté suficientemente educado, una educación laica y científica sobre el consumo de drogas. Que para eso es muy importante, porque lo que pasa, digamos, con la criminalización de las drogas es eso, digamos, que se ve como un tema moral y que no se entiende entonces por qué hay adicción. Los muchachos y las muchachas consumen y no entienden bien por qué, ¿verdad? Y esto que cualquier psicólogo les diría, digamos, el problema con el alcoholismo es por qué lo estás haciendo, a qué le estás huyendo. Y entonces es ver el tema de la adicción no como un tema de seguridad, sino como un tema de salud pública. Y que en eso estamos completamente de acuerdo, digamos, con una regularización del mercado y que el consumo, sobre todo de drogas suaves, sea legal, pero además sea regularizado de verdad. Porque a la gente le venden y ni sabe lo que se está fumando. Y ese es el gran problema que hay, digamos, que es detrás de eso. Creemos además también en que, les decía ahora, las organizaciones comunales se organizan para defenderse. Obviamente, yo sí creo, digamos, que a mí se me hace muy fácil empatizar con alguien, digamos, que no ha tenido oportunidades, pero y también empatizar con alguien que no quiere que lo asalten, algo así. Y yo he estado en barrios, digamos, donde la gente sabe quiénes son y toman la decisión, digamos, de ver cómo se hace para que esa persona no lo haga. Eso nosotros creemos que igual que hablamos ahora con las fábricas y con las empresas, que las comunidades tengan asambleas donde puedan discutir sobre seguridad y dependiendo de las particularidades, porque lo más bonito de la democracia directa, que yo la viví en la U mucho y la veo en el colegio, en los consejos de profesores, es que la gente habla de lo que conoce. Yo no sé bien a qué se está viviendo en tu barrio o en tu barrio, pero ustedes sí. Y saben cuáles son las estrategias de seguridad que se deberían tomar en cuenta. Y nosotros creemos que hay que apostarle a eso, a que haya asambleas en los distintos barrios donde se discuta cuáles son los problemas de seguridad y qué creen que se tiene que hacer ahí. Y apoyar esos procesos. Porque yo tampoco voy a decirle a la gente cómo solucionarle todos los problemas, porque yo no los vivo. Entonces mi respuesta va a ser mucho más mala a si yo agarro y le posibilito espacios verdaderamente democráticos a la gente. Y ese es un poco, digamos, como lo planteamos. El tema de más policía, el tema de más cárceles y la criminalización de esto, dime, lo más triste es que no funciona. No funciona. Y ya la historia lo ha dicho. Y ya, es que es eso. Digamos, ojalá fuera así. Ojalá fueran más diputados. Ojalá fuera todo esto así más sencillo.
40 diputados se arregla todo, Con mae. 40 Ay, ay, diputados se arregla todo. ¿Para qué negociar si tengo 40? Ay, mi barrio, para contarle, mi barrio es tranquilo, pero como al kilómetro se pone feo porque hay otro barrio que se llama Monterantes. Oh, yo. Se arrata ahí. Sí, sí. Pero no, yo creo que sí, ahora sí podemos ir cerrando. Sí. Yo nada más quiero decir, se lo se ve. No, dele. Que madre, yo sí voy a votar por el Partido de los Trabajadores, honestamente. Ah, ma, muchas gracias. Sí. Yo ya he votado por el Ah, de verdad. Muy bien. Pura vida. Ma, Cliente, Yo voy a votar 3 veces esta elección. ¿Cómo que es eso? estuve debatiéndome, madre, porque estaba luchando con esto del voto útil. Claro. Y ya me pudre. Honestamente me pudre la idea del voto útil porque, mae, de repente ya no es democracia, ya es eso de, mae, hay que luchar contra este monstruo. Y entonces, ¿cuántos candidatos hay ahorita? 20. Pero de esos solo los Avengers y Laura. Entonces ya no es democracia, mae. Uno debería, voten por quien, busquen quién realmente los representa y voten por ese, mae. Y ya, vale picha, mae, pues sí. Todo está mal. Váyase por lo que cree que realmente va a solucionar, no por lo que sea menos peor. Eso es lo que pienso yo. Sí. Bueno, la motivación que yo he tenido, ahí nada más para cerrar eso, ha sido que es el único partido que, bueno, en mi opinión, que promueve algo diferente. Ajá. Un modelo de desarrollo distinto. Eso es el único. Por eso es que se gana mi voto, don David. Y en esa nota. No, ahora usted diga que vota. Aquí estamos en democracia. Sí. Todo el mundo puede opinar. No, di agradecerle a David la presencia. Sí, sin duda alguna. Gracias a Ignacio. Di, nos vemos el próximo. No, y de nuevo, mae, si sale algún clip y algún otro candidato que ya para cuando sea, bueno, a menos que vaya a segunda ronda, probablemente no sea candidato, venga, hablamos aquí. Súper Eso, bonito aquí. ¿Qué concepto? O sea, como candidatos presidenciales después de la elección. Ajá, súper chido, Sí, mae, mae, porque ok, cada quien ¿por tuvo qué? su ¿Por viaje, qué? mae. Sí. Yo quisiera hablar con Aguilar Brocal, mae, que fue ese berrinche, perro. Sí. ¿Estamos bien? Sí. El chaval ahí con el carro blindado estacionado al frente de la casa. Cuidado, Qué bueno, ¿cómo sí. es? No, súper. Si realmente, porque no sé, ¿verdad? Si realmente le amenazaron la vida, mae, súper empatía. Que demuestre. No, el chaval así. Súper Que empatía presente con las eso. pruebas. Pero, mae, sí, no. Demasiadas gracias No, por estar ustedes, aquí. ustedes más bien. Ignacio, gracias por enrumbar la vara para que no nos fuéramos a hablar de Candy, porque usted sabe que. No, Se esa- salvó. Esa va a ser después. No, Se esa va a ser salvó. después. Vamos a venir a hablar Candy, Josefina. Oy, sí, pura referencia ¿cuál otra? ochentera. Sí. Ah, no. Eso es Thundercats. repretel 90. Tele, exacto. Sí. Canal 11 empezando. Y gracias a Sandrinas, Sandrines, Sandrinos. A Pizza Cabaza. A Pizza Cabaza, Forplos. A Minor, no sé a qué vino, la verdad, Sí. pero lo vi. Sí. Y no, se cuidan. Pura vida. Voten con responsabilidad, nada más.